Empieza por comer Jaque Jaque no Mi capítulo 61. Los ángeles caídos eran enemigos de los demonios. Cuando se conocieron, su único pensamiento fue matarse entre ellos, y por eso, Masa no mostró piedad hacia las tres ángeles caídos. Aunque era su primera vez, todo salió de manera natural como si fuera su segunda naturaleza, y no tardó mucho en conquistarlas a todas. Al principio, los tres todavía tenían pensamientos de venganza y lo atacaban cuando bajaba la guardia, pero cuando comenzó el acto, todos perdieron rápidamente su racionalidad y cayeron en la lujuria antes de corromperse por completo y suplicarle todo el tiempo. Masa tampoco los decepcionó y mostró completamente el poder del diablo. Sin embargo, no había duda de que tenía que decir que se sentía en conflicto cuando pensó que había perdido su primera vez ante un ángel caído. Aún así, había muchos demonios y ángeles caídos que habían caído unos con otros en secreto, por lo que no pensó demasiado. Sin embargo, no pudo evitar observar a los tres ángeles femeninos, que dormían profundamente con sus cuerpos desnudos, mostrando las partes de sus cuerpos que no debían mostrarse. Al observar sus cuerpos manchados, que había marcado, Masa miró la parte inferior de su cuerpo y suspiró, pero luego, no pudo evitar sentirse en conflicto cuando confirmó sus identidades. Calawarma, Mitelt y Reinaré. El trío de ángeles caídos fueron asesinados por Rías en la historia original, pero ahora, todos estaban cayendo en su cama. Aún así, ¿cómo podría tener una cama? Fue porque Masa usó su habilidad de domesticación de felinos para controlar a sus sirvientes felinos, que había escondido anteriormente, ayudándolo con muchas cosas, incluida la de comprarle una casa en la ciudad, que podría usar como base, considerando que muchas cosas sucederían en esta ciudad, y sabía que habría muchas posibilidades de que se hiciera más fuerte mientras se quedara. Si diera un ejemplo, sería como Masa de Maouka, quien fue a la primera escuela secundaria en lugar de la tercera escuela secundaria para tener la oportunidad de volverse más fuerte. Sin embargo, debido a su identidad, Masa sabía que era mejor permanecer anónimo y desconocido, y considerando su habilidad Pika Pika no Mi, que le permitía disfrazarse con una manipulación holográfica o volverse invisible al reflejar la luz, esto era posible. Aún así, al observar al trío de ángeles caídos, no pudo evitar lamentarse de sí mismo por no poder luchar contra su lujuria. ¿Por qué soy así? Incluso en su dominio, donde había muchas doncellas hermosas, Masa estaba tranquilo, pero ¿por qué no podía aguantar incluso si la belleza del trío de ángeles caídos no era muy diferente de todas las mujeres que había visto? ¿Todo fue debido a sus identidades? Probablemente este era el caso, ya que había una cierta novedad al abrazar a aquellos que conocía en su vida anterior, lo cual era simplemente insoportable. Es por esto que Masa de One Piece solo está interesado en Karina y Perona, incluso si está rodeado de muchas hermosas doncellas en su barco. Sin embargo, no había duda de que no se arrepentía de su decisión, especialmente cuando pensaba en las expresiones de los tres. Empezando por Calawarna, que parecía la más madura y tenía el cuerpo más lascivo entre los tres. Su largo cabello azul marino oscurecía su ojo derecho, pero aún así, lo miraba con los peores ojos, como si lo estuviera mirando como basura. Incluso si le temía, no ocultaba su desprecio, pero cuando lo hacían, se volvía dócil y obediente, rogándole que la abrazara cada vez más, lo que hizo que Masa se preguntara dónde estaba su orgullo anterior. Mientras tanto, el segundo ángel caído, Mitelt, aunque pareciera joven, era mucho, mucho mayor que él, pero su mente era como la de una mocosa, pensó más allá que, al principio, se burló de él de manera molesta, pensando que no haría nada, considerando el acto que estaban a punto de hacer. Aún así, similar a Calawarna, cuando comenzaron, ella rápidamente sucumbió y se rompió mientras su cuerpo se contraía violentamente. Sin embargo, los dos no eran nada comparados con el último, Reinaré, la primera novia y la asesina del protagonista de este mundo, Issei Youdou. Como era de esperar, ella es la más malvada, pensó Masa cuando miró a Reinaré por primera vez. Reinaré era hermosa y dulce, pero la mujer soñada de todos los hombres del mundo. Sin embargo, su interior estaba simplemente podrido y apestoso, ya que, a diferencia de Calawarna y Mitelt, quienes solo querían que todo terminara lo antes posible al principio, ella nunca había perdido la oportunidad de matarlo. Como una serpiente, se preparó para atacarlo. Sin embargo, al final, ella fue la que murió a manos de él. Ah, murió, pero no literalmente, ¿vale? Sin embargo, tienes claro el significado, ¿verdad? Al igual que Calawarna y Mitelt, Reinaré lo despreciaba interiormente, pero cuando el acto sucedió, su dulce exterior se desprendió y se rompió rápidamente antes de convertirse en la criatura más lasciva que Masa jamás hubiera podido imaginar. Enfrentándose a todos ellos, Masa los derribó sin piedad, y no se arrepintió ya que si él hubiera sido el débil, lo habrían asesinado. Afortunadamente, era fuerte. Sin embargo, sintió que los tres podrían convertirse en buenos sirvientes para él, considerando que deseaba obtener mucho conocimiento y recolectar elementos importantes de varias fuerzas. Usar a los miembros de su nobleza podría ser bueno, pero si los descubrían, rápidamente los vincularían hacia él, lo que le causaría problemas. Sin embargo, no había necesidad de preocuparse por Calawarma, Mitelt y Reinaré ya que eran ángeles caídos, y no había forma de que un ángel caído y un demonio estuvieran juntos, ¿verdad?
Aún así, no tenía prisa y sentía que era demasiado pronto, ya que los tres no se habían rendido por completo ante él. Necesitaba que se rindieran por completo y mostraran lo mejor de sí para servirle, así que en lugar de pedirles de inmediato, deseaba que mostraran su proactividad para darle todo. Estiró los brazos hacia arriba, Masa miró el reloj y se quedó atónito. Maldita sea. Se divirtió tanto que olvidó que había estado fuera tanto tiempo. Ustedes tres, no se olviden de limpiar la habitación. Me voy. Diciendo esas palabras, dejó a los tres de inmediato y regresó a la casa de Sona. Calawarna, Mitelti y Reinaré. Los tres estaban débiles y sus cuerpos al límite, deseando dormir inmediatamente. Si Masa no los hubiera despertado, diciéndoles que se iba a casa, habrían seguido durmiendo hasta el día siguiente, pero nunca habrían pensado que este tipo sería tan cruel y se iría inmediatamente después de hacer todo eso. Maldita sea. Maldita sea. Como era de esperar, es un demonio. Maldito cabrón. Gritó Mitel, pero había un rastro de nostalgia en sus ojos. Maldita sea. No dejes que te vea la próxima vez. Definitivamente te mataré. Reinaré maldijo, pero similar a Mitel, lloró, pensando en lo cruel que era más allá que después de que hizo todo eso, simplemente la dejó, ignorando el hecho de que ella engañó el corazón de un niño inocente y luego lo mató. Vamos a dormir y a limpiar la habitación mañana. Todavía la más tranquila y madura entre los tres, Calawarna dijo con calma antes de dormir profundamente pero interiormente, similar a los dos, estaba herida por la indiferencia de Masa. Mitelti y Reinaré. Los dos querían destruirlo todo, pero pensando en el poder de Masa, los dos solo pudieron suspirar y obedecer sus palabras. Al final, también se durmieron como Calawarna, ya que estaban demasiado exhaustos para manejar a Masa, que era como una bestia. Aún así, si hubo algo bueno, fue el hecho de que los tres tenían una relación más cercana que nunca después de todo eso. Regresé. Sin embargo, Masa, que regresó a la casa de Sona, fue recibido por Sona. Bienvenido de nuevo. Sona miró a Masa con una sonrisa y le preguntó, ¿te divertiste hoy? Ah, sí. Por extraño que parezca, Masa se sintió culpable por alguna razón. Sona nunca pensó que Masa se divertiría con tres ángeles caídos y perdería su virginidad. En cambio, pensó que se estaba divirtiendo en la ciudad de Kuo y que había olvidado el tiempo. Aún así, esto era algo bueno, pensó. Después de todo, demostraba que Masa podía adaptarse al mundo humano, y aunque pudiera mostrarse reacio a quedarse en el mundo humano, no significaba que mostrara rechazo y, considerando lo mucho que se divertía, podría visitarla más a menudo. De todos modos, Masa desechó el sentimiento de culpa que tenía en su mente, ya que no tenía ninguna relación con Sona y era libre de hacer la mayoría de las cosas. Al mismo tiempo, sintió que había hecho algo bueno, ya que había impedido que los ángeles caídos perdieran aún más su número. Al igual que el diablo, el número de ángeles caídos era limitado y ya no había nuevos caídos. Un ángel que no pudiera reproducirse definitivamente detendría a cualquier ángel que quisiera caer, considerando la muerte de Dios y todo lo demás. En lugar de que Rías y su grupo mataran a Calawarna, Mitelti y Reinaré, era mejor que él los manejara, ¿verdad? Sí, asintió Masa. Probé muchas comidas buenas en la ciudad. Levantó la mano y mostró el postre que había comprado por el camino. ¿Quieres un poco, Sona? Por supuesto. Sona sonrió y preguntó, ¿qué tal si lo disfrutamos con té? Está bien, combinó Masa y luego miró a Tsubaki. Tsubaki, únete a nosotros también. Tsubaki no estuvo de acuerdo de inmediato, pero miró a Sona, quien asintió. Sí, únete a nosotros, Tsubaki. Sí, señor Sona, señor Masa. Era un poco rígido, pero no había duda de que así era como los miembros de la nobleza trataban a sus amos. Mientras tanto, la forma en que Rías trataba a los miembros de su nobleza, que incluso dejó que su cuerpo desnudo se mostrara ante sus sirvientes, era extraña. O ni siquiera pensaba en ellos como seres vivos que los trataban como mascotas, así que incluso si estaba desnuda, no importaba. Francamente, Masa no estaba segura de los pensamientos de Rías, pero no había duda de que la forma de Sona de tratar a sus sirvientes era la más normal. Aún así, disfrutaron del helado de yogur bajo en calorías mezclado con frutas y otras cosas, que Sona y Tsubaki disfrutaron mucho mientras hablaban de cómo Masa pasaba sus días en Ciudad Kuo. Cuando llegue el fin de semana, te guiaré fuera del Kuo. ¿Podemos visitar un parque temático? No me importa, asintió Son. ¿Es por tu plan de parque temático? Como hermana menor de Serafall, sabía que Masa planeaba abrir un parque temático con Miracle Leviathan como una de las mascotas registradas allí. Sí. Entonces, vayamos a Tokio más tarde. ¿Está bien? Este país no está completamente controlado por nosotros, ¿verdad? Podría haber otro ataque yokai. Todo debería estar bien. He hablado de este problema con mi hermana mayor y amiga, que también es la gobernadora de esta ciudad. En este momento, ella debería haberle contado a su hermano mayor sobre el problema anterior.
Considerando el problema de anoche, era normal que Masa estuviera preocupada de que los atacaran una vez más. Sin embargo, a diferencia del ángel, el ángel caído o el exorcista, las personas que estaban relacionadas con el mundo sobrenatural y los seres míticos en este país evitaban al diablo, pero de nuevo, había una excepción. Aún así, si eso sucedía, Sona estaba preparada para matarlos a todos. Oh, entonces eso es bueno. Masa asintió y luego preguntó, ¿pero no eres el único gobernador de esta ciudad? No, no lo soy. Rias Gremory, mi amigo, también es uno de los gobernadores de esta ciudad. Rias Gremory, ¿eh? ¿Es la prometida de Riser? Sona se sorprendió y preguntó, ¿conoces a Rias, Masa? No, lo acabo de escuchar de Riser. Oh, ¿eres cercana al prometido de Rias? Esto fue inesperado, pensó Sona. Todos somos demonios de clase alta, y él es de la casa Fenex. Ah, ya veo. Sona asintió porque conocía la especialidad de la casa Fenex, lágrimas Fenex, la panacea que podía curar cualquier cosa. Riser puede ser así, pero no se puede negar que el beneficio que le trajo estar cerca de su familia fue grande. Además, todos ellos eran demonios de clase alta, y para proteger sus intereses, era normal que Masa tuviera una buena relación con todos ellos, mostrando sus calificaciones como un líder capaz de su casa ya que solo miraba sus intereses en lugar de sus sentimientos. Aún así, Sona podía ver que Masa era una persona gentil y griega. ¿Es demasiado pronto? Solo se conocían desde hacía 1 o 2 días, pero aún así, Sona no odiaba la sensación de estar con él, y por eso preguntó, por cierto, ¿sabes jugar ajedrez, Masa? ¿Ajedrez? Masa miró a Sona con extrañeza y dijo, no es mi juego favorito, pero puedo jugar. Está bien, vamos a jugar. ¿Acaso me escuchaste? En lugar de jugar ajedrez, que ocupaba la mayor parte de su tiempo, a Masa le encantaba trabajar o entrenar más, pero teniendo en cuenta que se quedaba en el lugar de Sona, pensó en complacerla ya que, aunque no le gustara, no significaba que fuera malo en eso. Sin embargo, lo que él no sabía era que Sona había usado el ajedrez como requisito para elegir a su prometido. Si alguien no podía vencerla en ajedrez, entonces definitivamente no aceptaría a ese demonio como su prometido o futuro esposo. Aún así, a veces, había una excepción, e incluso si Masa perdía contra ella, realmente no. Espera, ¿por qué perdió tan estrepitosamente? Gané, dijo Masa con calma. Sona y Tsubaki. Dejando a Sona a un lado, Tsubaki estaba estupefacta porque sabía lo buena que era la habilidad de su maestro en el ajedrez, y Sona nunca había perdido. Si Sona perdía, entonces quien ganara se convertiría en su prometido. ¿Todavía? ¿No lo sabe? Al observar la expresión de Masa, Tsubaki se preguntó si no sabía ese hecho. Aún así, Sona respiró profundamente y preguntó, lo siento, ¿podemos jugar una vez más? Bueno. Los dos jugaron una vez más, pero el resultado fue el mismo. Lo siento, una vez más. Bueno. Pero al final fue lo mismo, Sona perdió. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Para. Estoy cansada. Me voy a dormir, Sona. Masa estaba harto de jugar al ajedrez y rápidamente huyó a su habitación. Solo Sona estaba sentada en su silla, mirando aturdida el tablero de ajedrez hasta que la voz de Tsubaki la despertó. ¿Señorita Sona? Bueno, ya es así. Sona tenía un buen presentimiento hacia Masa, y él la había ganado tantas veces incluso si realmente no le gustaba jugar al ajedrez, entonces ¿por qué debería dudar, verdad? Pero, aún así, no estaba segura de sus sentimientos, por lo que decidió esperar un poco y, francamente, le puso los nervios de punta empezar a hacer un movimiento, ya que era la primera vez que se sentía así. Aún así, si se mirara al espejo, se daría cuenta de que el rubor en su rostro era muy notorio. Sin embargo, Masa, que estaba pensando en dormir, no pudo hacerlo ya que recibió una llamada de Serafall. Hola Tilde. Hola. Masa-chan. ¿Cómo es tu estadía en el mundo humano? Oh, señor Serafall. Llámame One-chan. Por cierto, Serafall-sama, Sona-ne le ha contado sobre el problema que ocurrió anoche. Ah, ¿llamaste a Sochan por Sona-ne? ¿Su relación se volvió tan estrecha en solo un día? ¿Planeabas tener 2 hermanas juntas? ¿Querías tener un Shimaidon? Masa-chan, pervertido. Ah, pero también podría no ser malo tener un trío con Sochan. Ah, ¿podemos tener una conversación seria, Serafall-sama? Masa decidió ignorar la última parte de las palabras de Serafall ya que no estaba seguro de si estaba bromeando o hablando en serio. ¿Algo serio? Te acaba de atacar un grupo de delincuentes, ¿verdad? Masa se preguntó qué le dijo Sona a su hermana mayor, pero él dijo la verdad y lo que había visto la noche anterior, incluido su accidente al encontrarse con los ángeles caídos. ¿Ángeles caídos? Serafall se quedó estupefacto y preguntó, ¿te hicieron algo? Lo hicieron. Querían matarme, pero yo los maté primero. En cuanto a Calawarna, Mitlet y Reinaré, Masa decidió no contárselo a Serafall. Eso es genial entonces, Serafall suspiró aliviado. ¿Quieres que los borre a todos aquí? Preguntó Masa. ¿Puedes?
Serafall sabía lo fuerte que era Masa, por lo que sintió alivio de dejarle todo a él. Debería ser relativamente fácil para mí. Está bien, entonces pensé en ir allí para solucionar el problema, pero si puedes, hazlo, por favor, Masa-chan. Está bien. Aún así, Masa preguntó con preocupación. Esto no te causará problemas, ¿verdad? Está bien. Ellos son los que se enfrentan primero. Nosotros podemos intentar evitar una guerra, pero no le tenemos miedo a la guerra, especialmente, ¿cómo se atreven a atacar a Sochan? Estaba claro que Serafall estaba completamente furiosa cuando escuchó que un grupo de Youkai roedores amenazaban con violar a Sona y a su grupo, incluida ella. Ella podría desear la paz, pero si alguien no sabía cuál era su lugar, lo congelaría por completo hasta matarlo. Por cierto, si es posible, hazlo en silencio, ¿de acuerdo, Masa-chan? Sochan está en una edad sensible y podría enojarse conmigo si te pido ayuda para limpiar el desastre. Déjamelo a mí. Gracias, Tilde. Te daré una recompensa cuando regreses. Mua. Mua. Aún así, hablaron un rato antes de que Masa descansara, pensando que su día en el mundo humano había sido muy complicado. Sin embargo, estuvo bien que todo terminara en paz y, al mismo tiempo, con el permiso de Serafall, pensó en ser más audaz para hacerse más fuerte. Fue justo al día siguiente. Madre mía. Masa casualmente conoció a Asia. Cuando Masa pensó en ir tras el trío de ángeles caídos, inesperadamente se encontró con Asia en su camino. ¿Ah, sí? Masa. Aún así, Asia estaba emocionada de encontrarse con Masa una vez más y preguntó, ¿qué estás haciendo? Nada, solo estoy dando un paseo. Masa pensó por un momento y luego preguntó, si no te importa, ¿quieres acompañarme? Ah, ¿está bien? Asia se sorprendió, pero estaba feliz por dentro. Está bien. Podría ser bueno que aprendieras sobre esta ciudad ya que es tu primera vez aquí. Seré tu guía. Masa podría estar en esta ciudad solo por unos días, pero aún así, fue suficiente para que se convirtiera en un guía para Asia. Entonces, por favor cuida de mí, Masa. Con una sonrisa brillante en su rostro, Asia aceptó felizmente la oferta de Masa. En esta ciudad desconocida donde nadie podía entender su idioma excepto aquellos dentro de su grupo que, Masa era su única salvación. Encontrarlo en la ciudad cuando ella simplemente caminaba sin rumbo fue probablemente uno de los regalos que Dios le había dado, así que una vez más, ella le rezó al Dios. Mientras seguía observando a Asia, que de repente empezó a rezar, Masa se quedó en silencio y decidió ignorarla. Afortunadamente, aunque fuera un demonio, no tenía las debilidades del demonio, por lo que se sentía bien incluso si Asia rezaba a Dios, aunque debería haber tenido dolor de cabeza. Sin embargo, como monja, se preguntó si ella comenzaría a pedirle que cambiara de religión y creyera en un dios. Bueno, comencemos a pensar en esas cosas más tarde y comencemos su cita normal. Sí, en lugar de tener una cita extraordinaria donde disfrutaran de lo mejor, Masa sintió que podría ser mejor para él llevarla a un disfrute común de un plebeyo en este país. Después de todo, Asia era monja y huérfana, por lo que permaneció en la iglesia todo el tiempo y creía en una vida de humildad y pobreza. Mientras pudiera tener lo suficiente, todo estaría bien, y por eso, aunque viviera en una iglesia en tan mal estado en esta ciudad, no tenía quejas y simplemente lo aceptaba con gratitud, ya que estaba feliz con que le dieran un lugar donde vivir. Esto es una hamburguesa. ¿La comes así, Asia? Masa le mostró a Asia cómo comer una hamburguesa, lo que sorprendió a Asia. Oh. Qué bueno que puedas comer de esa manera. Aunque pueda parecer exagerado, muchas personas nunca han probado algo que se ve comúnmente en su vida cotidiana, y fue el caso de Asia, que probó una hamburguesa por primera vez. En ese momento, Masa era como Issei, el niño inocente que dio a esta niña ingenua a esta ciudad desconocida por primera vez. Esta fue solo una salida normal, algo cliché o incluso una elección aburrida, pero trajo una gran felicidad a Asia, que solo deseaba un poco de felicidad en su vida. Mirando fijamente su espalda, Asia no podía apartar la mirada y de alguna manera fue golpeada por alguien mientras caminaba, pero fue atrapada por unos brazos confiables. ¿Estás bien? Sí, Masa. Ten cuidado. Aún así, cuando Masa miró a la multitud, dijo, ¿qué tal si nos tomamos de la mano para no separarnos en esta multitud? Ese sí. Su rostro estaba caliente y rojo, y su corazón estaba lejos de estar tranquilo, sin embargo, estaba tan feliz de que tal vez no le importaría morir hoy que podía sostener su mano así. Masa, jugando en la sala de juegos, probando dulces y recorriendo todos los lugares populares de la ciudad antes de descansar en el parque, los dos disfrutaron de su tiempo juntos. Gracias, Masa. Aunque no es algo tan especial. Pero nunca me he divertido tanto antes. ¿Lo es? Sí. La sonrisa de Asia era tan hermosa como una flor en flor. Estoy muy contenta de conocerte. Aunque Masa tuvo que decir que las palabras de Asia eran exageradas, decidió decir lo mismo. Yo también. Podría sentirme solo si paso mi tiempo solo sin ti hoy.
Me alegro de no ser una carga para ti, después de todo. Después de todo, Asia no tenía dinero, así que dependía de él todo el tiempo, y esto la hizo preguntarse si era una carga para él, así que... Si tienes alguna herida o estás herido, por favor ven a mí. Yo te curaré. ¿Oh? ¿Quieres que te haga daño? No es eso. Yo. Estaba bromeando. No tienes por qué estar tan nerviosa, Asia. Masa miró a Asia con dulzura y dijo, sé que solo quieres pagarme, pero no hay necesidad de hacerlo. Pero... Bueno, tener una chica linda como tú para acompañarte también es algo bueno, ¿verdad? Era lindo. Asia se sonrojó y lo miró tímidamente. Si se trataba de Rainare, Mitleto Calawarna, Masa estaba seguro de que los tres resoplarían y se burlarían de alguien que dijera algo tan cursi, pensó. Asia miró a Masa por un momento y dijo, yo también estoy feliz de conocerte, Masa, ¿sabes? Mis padres me abandonaron y me dijeron que me encontraron llorando en una pequeña iglesia en Europa. Para entonces, comenzó a contarle a Masa su historia sobre su infancia y cómo creía mucho en un dios antes de que le otorgaran el poder de curar a otros. Masa no dijo nada y solo escuchó en silencio. Al principio, todos estaban contentos con mi poder, y yo también estaba feliz de poder ayudar a todos, pero... Pero un día me encontré con un hombre que se desplomó en el suelo, gravemente herido. Pero el hombre con el que me encontré era... ¿Demonio? Para entonces, su pesadilla comenzó, y en lugar de una santa que podría haber curado a cualquiera, Asia fue vista como una bruja, alguien que no debería existir en la iglesia y tildada de hereje porque podía curar a un demonio. Pero nunca dejé de orar a Dios, expresándole mi gratitud. Asia miró a Masa con una mirada gentil y dijo, y estoy feliz por eso de haberte podido conocer, Masa. Sin embargo, cuando pensó en lo que el grupo en el que se encontraba le había hecho a los inocentes, no pudo pedirle que se quedara más tiempo con ella. Ella había ayudado al mal, y alguien como ella que había ayudado al mal podría ser feliz. ¿Podría existir alguien tan puro? Masa quería frotarse la sien de alguna manera, pero cuando pensó en decir algo, de repente, se escuchó una voz familiar. Entonces, aquí estás. Pensé que te habías escapado. Vamos. Volvamos. Rainare-sama. Asia perdió la calma cuando vio a la hermosa mujer con un atuendo sexy que exponía su cuerpo lascivo, dejando que sus alas de cuervo se extendieran con orgullo. Entonces tienes una cita, ¿eh? Pero tengo curiosidad por tu novio. Rainare abrió mucho los ojos y se quedó atónita porque le salieron mocos de la nariz debido a su nerviosismo y miedo. Masa miró a Rainare y movió los labios. Vuelve. Tengo algo que hacer. Me iré primero. Dejando esas palabras, Rainare se fue rápidamente, pero no se atrevió a huir y esperó obedientemente las instrucciones de Masa. Asia inclinó la cabeza confundida, pero sabía que ya no podía involucrar a Masa. Si bien deseaba estar con él, cuando pensaba en esas personas peligrosas, sabía que tenía que irse. Gracias por hoy, Masa. Asia miró a Masa con una sonrisa amable. Nunca olvidaré este día. Lo atesoraré por siempre, pero primero tengo que irme. Gracias. Inesperadamente, no se cayó torpemente como antes y corrió suavemente sin caerse. Masa no la detuvo y simplemente respiró profundamente antes de llamar al ángel caído que lo interrumpió. Rainare. Sí, Masa-sama. Rainare salió rápidamente de su escondite nerviosamente. Volvamos. Debería llamar a Calawarna y Mitlet también. Eres suficiente. Rainare respiró profundamente y decidió tomar la curación crepuscular de Aisa lo antes posible para poder curarse y recuperarse de la pelea con Masa. Para ser honesta, quería derrotarlo. Aún así, ella no tenía ese Sacred Gear ahora, por lo que esperaba que Masa fuera gentil. ¿Es ese gentil, de acuerdo? Rainare no estaba seguro de si Masa estaba de buen humor o no, pero no había duda de que su lado gentil era agradable. Ella pensó que él sería como una bestia que la haría sucumbir, pero de nuevo, aunque amaba ese lado salvaje de él, su cuerpo todavía estaba exhausto, por lo que ese lado gentil de él la hizo disfrutar su tiempo juntos. ¡Mierda! Al salir del baño, Rainare se sintió cómoda por todos lados mientras ataba su hermoso cabello largo en una cola de caballo perezosa y lo dejaba reposar sobre su hombro, envolvía su cuerpo con una toalla blanca, pero aún dejaba ver muchas partes de su blancura, haciéndola aún más atractiva ya que la lascivia extrema no provenía de algo desnudo sino de algo que estaba oculto, y al ocultar esos lugares más preciados, lo volvería aún más loco por ella. Sin embargo, cuando pensó que Masa estaría loco por su cuerpo, lo vio, que parecía estar en medio de la lectura de algo. ¿Qué diablos es esto?
De repente, sintió que todo era tan extraño, especialmente cuando se sentía tan cómoda en su lugar. Anteriormente, después de que él la arruinara y la dejara atrás sin importarle, pensó que era solo la última vez que se encontrarían, sin embargo, inesperadamente, él la abrazaría una vez más, e incluso se sintió cómoda quedándose en su lugar. Sin embargo, como él había tocado su cuerpo tantas veces, inconscientemente pensaba en él como alguien en quien podía confiar, especialmente cuando parecía tranquilo y no era agresivo. Si no fuera un demonio, fuera su lado salvaje o suave, había hecho que su cuerpo sucumbiera por completo, y si él se lo pedía, entonces ella no se negaría, incluso abriría las piernas con entusiasmo para él. Desafortunadamente, él era un diablo, y un diablo era el enemigo de un ángel caído. Su relación estaba prohibida y si alguien lo supiera, sería tildado de traidor. Por eso era mejor mantener todo en secreto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Reinharé con curiosidad. Ganar dinero. ¿Ganar dinero? ¿No es mejor matar humanos y robarles sus riquezas? Masa miró a Reinharé sin palabras, luego sacudió la cabeza. Es por eso que eres un ángel caído tan débil, ¿de acuerdo? Matar humanos estaba bien, pero matar no era un negocio sostenible. En cambio, robar era la mejor manera, dejar que los humanos vivieran y que volvieran a hacer crecer su riqueza antes de poder robarlos nuevamente. Era como cuando se cultiva un puerro. En lugar de cortar los puerros hasta las raíces, había que conservar las raíces para que el puerro creciera de nuevo y poder cosecharlo tantas veces como fuera necesario. Sin embargo, dejemos este asunto de lado, ya que Masa se preguntó qué quería hacer Reinharé en esta ciudad. De todos modos, ¿qué estás haciendo aquí en esta ciudad? ¿No eres tan cruel? Reinharé quería llorar en ese momento. Sí, era débil, pero no había necesidad de restregárselo en la cara, ¿verdad? O mejor dicho, deberías consolarme si quieres saber qué planeamos hacer. Ella pensó que su corazón se había calentado contra ella porque habían dormido tantas veces, pero cuando miró su rostro inexpresivo, comenzó a asustarse y rápidamente se disculpó. Estaba bromeando, ¿de acuerdo? Te lo diré. Te lo diré. Deja de mirarme así. Mientras rogaba, se aferró a su cintura mientras lloraba, pensando que ese bastardo era tan frío. Sin embargo, mientras Masa miraba a esta mujer, solo pudo sacudir la cabeza para sus adentros. Sí, esta mujer podía matar a muchas personas, pero ya fuera Sona o Rías, todas eran iguales. El sentido común de los seres sobrenaturales era diferente al de los humanos normales. En el mundo de lo sobrenatural, los fuertes eran supremos y los débiles solo podían sucumbir. Por eso muchos apoyaban a quienes tenían el potencial de volverse fuertes, ya que causarían problemas. Equipo sagrado. Masa se preguntó por qué un dios creó estas cosas y las extendió a todos los humanos, permitiéndoles causar caos en todas partes. Aún así, estaba más acorralado por lo que Reinharé planeaba hacer. Entonces, ¿qué planeas hacer? Gran guerra. ¿Gran guerra? Masa miró a Reinharé con extrañeza y preguntó, ¿quieres decir que quieres iniciar una guerra entre un ángel caído, un ángel y un demonio? ¿Estás cuerdo? Con lo débil que eres, te matarán instantáneamente. ¿Puedes dejar de llamarme débil? Sé que soy débil, ¿de acuerdo? No seas tan cruel. Sí, Reinharé también se dio cuenta de lo idiota que fue la decisión de su líder de iniciar la gran guerra entre el ángel caído y el diablo. Al principio, ella pensó que era un demonio el que caminaba, pero todo cambió después de conocer a Masa, que era tan joven pero tan aterrador que podía usar una pequeña piedra para destruir a Donasek. Si supiera que Masa también era inmune a la luz, entonces, sabría que la gran guerra estaba prácticamente condenada. No soy yo quien desea iniciar la gran guerra. Es mi jefe, y todo lo que quiero es obtener un beneficio y hacerme más fuerte. Reinharé se enfurruñó, haciendo pucheros, mostrando su fastidio mientras intentaba actuar de forma tierna para seducirlo. ¿Quién es tu jefe? ¿Azazel? Si fuera otra persona, Reinharé le habría reventado la cabeza a quien llamara al líder del ángel caído con tanta rudeza, pero sabía que no podía hacer nada con él, así que solo pudo suspirar y decir la verdad. No es Azazel, sino Cocabiel. Aún así, Masa tuvo que decir que Reinharé era tan descarada que llamaba a los líderes de su raza con tanta libertad. ¿Cocabiel, eh? Masa se frotó la barbilla, preguntándose si debería devorar a este tipo. Había devorado al ángel caído masculino cuyo nombre había olvidado con el poder de la fruta jaque jaque, y podría convertirse en un ángel caído de 2 alas si lo deseaba, pero si devoraba a Cocabiel, se convertiría en un ángel caído de 10 o 12 alas, y luego se convertiría en el verdadero líder de los ángeles caídos directamente. ¿Puedes entonces llamar a ese ángel caído que quiere iniciar la gran guerra? ¿Qué planeas hacer? Mátalo. ¿Hablas en serio? Reinharé se quedó estupefacto y luego lo maldijo. ¿Quieres morir? Sí, Masa era fuerte, pero sobreestimó que podía derrotar a Cocabiel, uno de los legendarios ángeles caídos que incluso estaba escrito en la Biblia. No seas estúpido. Reinharé no pudo evitar recordarle a Masa, pero vio que la miraba de manera extraña. ¿Qué pasa con esos ojos?
¿Por qué me miras así? No, ¿para ti no es bueno que yo muera? Rainare se quedó en silencio. Sí, ¿no fue bueno que Masa muriera? ¿Por qué debería preocuparse por él? ¿Por qué debería importarle si este bastardo murió o no? No, no. Solo quiero matarlo yo mismo. Sí, él es mi objetivo. Una vez que me vuelva más fuerte, me vengaré de él. Para entonces, yo seré el que esté en la cima en lugar de estar en el fondo. La mente cruel de Rainare rápidamente descubrió la verdadera razón por la que intentó evitar que conociera a Cocabiel. De todos modos, reúne a todos tus amigos que desean iniciar la gran guerra. Nos reuniremos en la iglesia. Rainare se quedó estupefacto y preguntó, ¿por qué quieres ir a la iglesia? ¿Cómo demonio, no debería más odiar las iglesias? Sin embargo, ¿por qué diablos este cabrón querría ir a ese lugar sagrado? Voy a conseguir a Asia. Voy a hacer la mía. Ja. ¿Qué carajo acaba de decir ese bastardo? Nos vemos más tarde en la iglesia. Rainare estaba aturdida y no se recuperó hasta que Masa se fue. Bastarrado. ¿Qué tiene de bueno esa monja? No soy yo más hermosa y sexy que una chica de campo tan rústica. Ella no es una perra. Parecía que Masa no se había ido, por lo que escuchó su voz maníaca y le respondió. Rainare se quedó sin palabras antes de enojarse aún más, se mordió el labio inferior con enojo y luego maldijo a ese bastardo en voz baja. ¿Deseas morir tanto, verdad? Te concederé tu deseo. Luego comenzó a llamar a Cocabiel y los demás, planeando contarles a todos sobre Masa, quien planeaba ir a la iglesia, lista para castigarlo. Todavía pensando en lo bueno que era en la cama, dudó por un momento antes de maldecirlo nuevamente y llamar a su jefe con un tono cruel. Cocabiel-sama, la verdad es... ¿Pero qué pasaría si Masa ganara? ¿Qué le pasaría a ella? ¿Masa sería cruel con ella? Pensando en Masa, que podía destruir a Donase con una pequeña piedra. Vamos a disculparnos después, pensó mientras también agregaba un atuendo lascivo ya que sabía que a Masa le encantaría. De todos modos, fue Masa quien preguntó, y ella simplemente siguió su deseo. Sin embargo, por un momento, curiosamente, Rainare se sintió preocupada y arrepentida de su acción, pero el gatillo había sido apretado y era imposible parar. Capítulo 65. Acostada en su pequeña y dura cama, Asia miraba fijamente el techo sucio de su diminuta habitación. No tenía ninguna queja, o mejor dicho, así era como había estado viviendo desde que se acostumbró a la frugalidad. Sin embargo, incluso si estaba acostumbrada a un lugar así, en este lugar, era extrañamente estrecho y le impedía respirar. A diferencia de la iglesia donde vivía antes, si bien podría no ser enorme y ella podría no ser rica, era suficiente, especialmente cuando sabía que podía ser de ayuda para todos. Sin embargo, en este lugar, cuando pensaba en lo que todas las personas y seres sobrenaturales en este lugar hacían en esta ciudad, no podía respirar y cerró los ojos con fuerza mientras trataba de detener las lágrimas que estaban a punto de salir. Una parte de ella deseaba gritar pidiendo ayuda y que un caballero de armadura blanca viniera a ayudarla, a salvarla de todo esto. Masa. Cuando Asia pensó en ese joven, una sonrisa se formó inconscientemente en sus delgados y pequeños labios. Esta vida suya era dolorosa, pero aún así, un dios nunca le dio una prueba que no pudiera superar, y en cambio, un dios le dio dulzura durante su amargura. Cuando pensaba en él, su corazón se llenaba de ternura y calidez, pensando en los días que pasaron juntos. Sí, su encuentro pudo ser breve, pero aún así, fue suficiente para sobreescribir todo lo que ella había experimentado. Todo eso no fue nada comparado con su encuentro con él. En la mente de Masa, todo lo que hacían no era más que algo ordinario, pero esta mundanidad era algo que Asia buscaba como nunca lo había experimentado en su vida, especialmente después de ser conocida como la Santa y luego, peor aún, la hereje. Es por esto que... Por eso Asia sabía que era mejor que se fuera, ya que sabía que su existencia no traería más que problemas para Masa. Aunque había llegado ayer, ella misma se conocía, a qué tipo de grupo se había unido, y sabía que si Masa estaba involucrado en sus problemas, entonces... Esto es bueno. Cerrando los ojos, Asia siguió recordando el tiempo que habían pasado juntos, pensando en lo maravilloso que había sido. Si había un paraíso en este mundo, entonces probablemente era el lugar donde se conocieron. Sí, ella sabía que esto podría parecer fácil, pero como una sola cuerda que pudiera sacarla de su infierno, Masa le dio esperanza, una suave luz que ella más necesitaba. Masa. Puede que Asia no pueda volver a verlo ahora, pero aún así, podía verlo en sus sueños. Asia. Asia. Asia incluso escuchó su voz llamándola por su nombre. Asia. ¿No es un sueño? Asia abrió rápidamente los ojos y se dio cuenta de que la voz que había escuchado no era solo un sueño, sino la realidad. Aún así, estuvo aturdida por un momento antes de levantarse rápidamente, ponerse la ropa a toda prisa y salir de su habitación para encontrarse con él. Como era de esperar, lo encontró en la entrada de la iglesia. Masa. ¿Qué estás haciendo aquí?
Estaba confundida pero también emocionada, aunque al mismo tiempo también estaba ansiosa, pensando en todas las personas que podrían causarle problemas, especialmente cuando pensaba en lo despiadados que eran. Deberías regresar. Su voz parecía nerviosa y claramente apresurada. No, no lo haré. Madre mía. Asia no era buena obligando a la gente, y era del tipo que aceptaba todo rápidamente, una pusilánime que pensaba que todo era una prueba de Dios y que, tarde o temprano, todo estaría bien. En otras palabras, una chica genuinamente buena, pero Masa no era un buen chico, así que... Lo siento por lo de antes. ¿Por qué te disculpaste? Lamento no haberte detenido en ese momento, pero ahora no tengo dudas, así que ven conmigo, Asia. Vuelve conmigo. Sé mi familia. ... Esas palabras eran simples y claras, pero aún así dejaron a Asia aturdida. Aún así, Masa también se dio cuenta de que tal vez había sido un poco atrevido. Sé que esto puede sorprenderte o asustarte, pero, puedo ver que no eres feliz aquí y que escondes tu tristeza cuando estamos juntos. No me gusta eso. Nuestro encuentro puede ser breve, pero aún así, espero que seas feliz. Ven conmigo, Asia. Te haré feliz. Fuga. Probablemente así parecía ser su invitación, pero aunque era demasiado directa, esto era lo que Asia más deseaba escuchar. ¿Todavía? No puedo. ¿Por qué? ¿Me odias? No. Me gustas. Quiero estar contigo. Me alegro de escuchar tus palabras. El rostro de Asia se sonrojó de timidez, claramente feliz con las palabras de Masa, pero luego, cuando pensó en el grupo al que se había unido, tomó su decisión. Pero, hay muchas personas peligrosas a mi alrededor y debido a eso, tú podrías estar en peligro. Ella misma tenía claro cuánto deseaba estar con él, pero sabía que el peligro que la rodeaba no era algo que debiera llevarle a Masa. Pensó que eso era suficiente. Al menos, antes de que todo terminara, podría verlo por última vez, pero cuando pensó en volver a huir, su mano fue tomada de nuevo, y esta vez, con fuerza. Masa. ¿De verdad lo dices en serio? ¿Deseas que me vaya? Si de verdad deseas que me vaya, entonces dilo mirándome directamente a los ojos. Mientras decía esas palabras, Masa miró a Asia a los ojos con seriedad. Probablemente, besarla de inmediato podría haber roto su defensa y la vacilación dentro de su corazón, pero de alguna manera, sintió que estaba mal hacerle eso a una chica pura como ella. Después de todo, a diferencia de Rainare, Asia no era una perra. Asia era pura, amable y gentil, y la razón por la que lo alejó fue que no quería que estuviera en peligro. Para una chica así, ¿cómo podía darse por vencido tan fácilmente? Los ojos de Asia se enrojecieron y sus lágrimas no pudieron detenerse. Por supuesto que quiero irme contigo. Quiero estar contigo, pero, tú no sabes que, sus palabras se detuvieron cuando él la abrazó con fuerza. Ya es suficiente. Esas palabras son suficientes para que te proteja, así que no tienes de qué preocuparte. Podrían matarte. Está bien. Masa miró a Asia suavemente y dijo, al menos, por última vez, tengo a una linda chica como tú en mis brazos. ... Asia se sonrojó furiosamente y quiso abrazarlo fuerte, pero... ¡Qué lindo tilde! ¡Ah! ¡Qué dulce que me dé asco! No digas eso, Fred. El amor es algo bueno, ¿no? Después de todo, nuestro Dios nos enseña a amar. Pero nuestro Dios está muerto. Asia se quedó atónita, pero Masa se puso rápidamente frente a ella. Ponte detrás de mí. Rainare me dijo que algo interesante sucedería en la iglesia, pero nunca esperé ver algo como esto. Sin embargo, en comparación con todas las personas y seres sobrenaturales presentes, la presencia de esta figura eclipsó a todos los demás. Con 5 pares de alas de cuervo extendidas detrás de su espalda, un hombre de largo cabello negro y piel pálida sonrió divertido mientras observaba a Masa y Asia. Aún así, Masa tuvo que decir que Rainare trabajó rápido ya que la persona que salió esta vez era uno de los líderes entre los ángeles caídos. Cocabiel. Oh, ¿me conoces, joven demonio? Cocabiel miró a Masa divertido, pensando que este joven demonio debía haber estado temblando de miedo cuando apareció, especialmente cuando llegó con seguidores. No había duda de que este joven demonio debía estar muy asustado. ¿De diablo? Sin embargo, Asia se quedó estupefacta y abrió mucho los ojos mientras miraba a Masa. Ja. Mira la expresión de esa chica estúpida. Es tan divertida. Bueno, ella es una chica tan ingenua, después de todo, ¿no es normal que el diablo la engañe? Aunque debo decir que esta joven demonio tiene buenas habilidades. Como se esperaba del diablo, tan malvado. Simplemente matémoslo y torturémoslo. Oh. ¿Qué pasa si violamos a la chica frente a él? Quiero ver su expresión en eso. Estallido. El joven con rasgos albinos hablaba libremente con una sonrisa maníaca, pero de repente, miró su pecho que recibió un disparo antes de que pudiera reaccionar. Explosión. 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 Masa sacó su arma y mató a ese bastardo.
No le importaba en absoluto quién era ese tipo, pero como hablaba mucho, probablemente tenía un papel determinado en la historia. Pero, como era de esperar, ¿cómo podía permitir que alguien le hablara así a su mujer? Más importante aún, ya que se atrevió a invitar a Cocabiel y enfrentarlo, ¿cómo podría preocuparse por un personaje secundario que era solo un simple humano? ¿Un exorcista talentoso? Los humanos eran simplemente humanos. Eran lo más bajo de lo más bajo dentro de la cadena alimentaria, incluso si tenían cierto talento. Ante el poder de un ser sobrenatural innato, sus roles eran como los de los roedores en el mundo sobrenatural. Probablemente, por eso un dios les dio un milagro conocido como el engranaje sagrado para que sus roles no fueran tan miserables. Sin embargo, este joven exorcista no era un aspirante a exorcista, sino que Fred Sedgen era un tubo de ensayo, un clon del héroe de Sigurd. Sin embargo, frente al poder de un arma mientras su cuerpo estaba paralizado por la perturbación nerviosa, no pudo hacer nada, se dejó disparar y luego murió. Sí, por si acaso, Masa pensó que Fred podría evitar su bala, por lo que usó la magia de masa de Maouka, que fue conveniente para detener el movimiento de Fred y facilitar el disparo. Entonces, como era de esperarse, al enfrentarse a una bala del arma de fuego que había sido probada en una guerra, incluso si Fred era poderoso, murió, especialmente cuando todas las partes de su cuerpo que fueron disparadas por Masa fueron todo lo que pudo matarlo instantáneamente. En cuanto a cómo Masa consiguió el arma, usó a sus sirvientes gatos para robar las armas de una base militar cercana y consiguió una Mine BAP-9. Sin embargo, no había duda de que la acción de Masa provocó que todos cayeran en un profundo silencio ya que nadie esperaba que Masa fuera tan despiadado, incluidos Reinaré, Mitlet y Calawarna, quienes también acompañaron a Cocabiel. ¿Tú? Cocabiel frunció el ceño y no pareció importarle la muerte de Fred. Aún así, aunque no le importaba si a alguien le importaba la muerte de Fred, este tipo interrumpió sus palabras. Sin embargo, liberado. ¿Cómo es que mueres? No mueras. Si muere, ¿quién usará la Excalibur? El anciano de gran barriga y vestimenta de sacerdote miró al muerto Fred con lágrimas, luego miró a Masa enojado. ¿Qué hiciste, ser malvado? No sabías lo importante que es para mi experimento. ¿Cómo te atreves a matar? Sus palabras se detuvieron rápidamente cuando sintió un dolor ardiente en el pecho. Para entonces, se dio cuenta de que una lanza de luz le había atravesado el pecho. Luego su cuerpo cayó mientras moría lentamente. No me interrumpas cuando hablo. Cocabiel miró fríamente al anciano, lo que hizo que todos, especialmente los exorcistas extraviados que lo seguían, temblaran de miedo debido a su intención asesina. Para entonces, volvió a centrar su atención en Masa y preguntó, ¿mataste a Don Asek? ¿Oms? Aún así, interiormente, Masa miró a Fred y al anciano, cuya identidad era Valper Galilei, el experto e investigador de la espada sagrada Excalibur, lo que le hizo preguntarse si todo esto estaba bien. Sin embargo, cuando Masa pensó en cómo Masa de One Piece había matado a Kizaru, sintió que todo estaba bien. De todos modos, todos en este lugar estaban. Un ángel caído masculino. Ese recordó Masa y asintió. Quería matarme, así que lo maté. Bueno, eso es verdad. Somos enemigos, así que aquí te mataré. Cocabiel sonrió cruelmente y ordenó a todos, vayan y mátenlo. Al escuchar esa orden, nadie dudó y todos estaban listos para matar a Masa, pero... por favor, suéltelo. Haré lo que sea. Por favor, suelte a Masa. Sin embargo, de alguna manera, Asia se paró frente a Masa y suplicó, lo que provocó que todos se detuvieran. Cocabiel no insistió y preguntó divertido, aunque sabes que es un demonio, ¿no eres una monja muy buena? Creo que él es diferente y no es un demonio malo. Sí, Masa podría haber matado, pero aún así, Asia no creía que él fuera un demonio tan malo, especialmente cuando sabía lo cruel que era Fred. ¡Qué niña más tonta! Es como todo el mundo, que sigue creyendo en un dios aunque éste haya muerto. Cuando todos oyeron esas palabras, quedaron estupefactos. Aunque los exorcistas extraviados se habían separado de la iglesia, algunos de ellos todavía creían en el dios, así que cuando escucharon las palabras de Cocabiel, todos quedaron estupefactos. Cocabiel-sama, ¿qué está diciendo? ¿Es en serio, Cocabiel-sama? Por favor, no haga esa broma. Por favor, no vuelvas a decir algo así, Cocabiel-sama. Aunque se hubieran quedado, muchos de ellos todavía creían en el dios, así que ¿cómo podían aceptar el hecho de que el dios había muerto? Sin embargo... por favor no me mates. Por favor detenga a Cocabiel-sama. Cocabiel simplemente mató a los que hacían ruido y dijo, después de la Gran Guerra, el dios había fallecido. Este es el hecho, y Michael lo ha estado ocultando. Aún así, si quieres vivir, simplemente sigue mis palabras y mata a este demonio. ... Mientras todos estaban atónitos y no podían aceptar este hecho, sus vidas estaban en manos de Cocabiel, por lo que sabían que primero tenían que seguir sus palabras. Sin embargo... ¿Qué están haciendo, Reinaré, Mitlet, Calawarna?
Cocabiel miró a los tres ángeles femeninos caídos de manera extraña y dudosa cuando de repente se pararon frente a Masa. Cocabiel-sama, ¿qué tal si nos deja manejarlo? Seremos nosotros quienes lo matemos, dijo Reinharé cruelmente mientras hacía contacto visual con Masa de manera tierna. Masa. Sí, definitivamente mataremos a este pequeño demonio dolorosamente. Dijo Midlet con picardía, pero le guiñó un ojo a Masa. Masa. Sí, no tienes que ensuciarte las manos con este sucio demonio, Cocabiel-sama añadió Calawarna también con frialdad, pero sus ojos decían lo contrario mientras miraba a Masa con un rubor lascivo. Masa. Sí, los tres decidieron salvar a ese chico travieso que les había causado muchos problemas. Aún así, todos fueron astutos y fingieron matar a Masa y luego lo dejaron ir para que Cocabiel no los molestara. Sin embargo... Cocabiel se quedó en silencio y luego creó una gigantesca lanza de luz. ¿Crees que soy estúpido? ¿Cómo te atreves a traicionarme por este sucio demonio? Muera todos. Reinharé, Midlet y Calawarna se volvieron tontos porque nunca habían esperado que Cocabiel fuera tan despiadado y los matara a todos. Sin embargo, a Cocabiel no le importaba nadie más que él mismo. Mientras él estaba vivo, todo estaba bien ya que su poder era suficiente para igualar a cualquiera. Aún así, cuando Asia, Reinharé, Midlet y Calawarna pensaron que morirían, vieron a Masa parado frente a ellos y golpearon con esta gigantesca lanza de luz. Explosión. La luz se dispersó antes de convertirse en nada, sin embargo, para los tres que estaban a punto de ser asesinados, sus ojos estaban llenos de mocos y lágrimas mientras gritaban su nombre felices. Masa-sama. 3 veces. Comentario. 5 comentarios. Votar. 3 restantes. Chapter 67. The Cats. Está bien, deja de abrazarme. No me manches la ropa con esos mocos. Son asquerosos. Qué cruel. Hay muchos que quieren tener mis mocos, ¿sabes? Gracias, señor Masa. Dejando de lado al primero y al último, Masa decidió ignorar al del medio, pero a pesar de eso, mostró disgusto mientras intentaba empujar a Reinharé, Midlet y Calawarna, quienes lo abrazaron con fuerza. Aún así, aunque los tres estaban felices por dentro, también eran relativamente astutos ya que querían mostrarle su intimidad a Asia. Después de todo, a diferencia de ellos, quienes estaban siendo tratados con rudeza por él, esta chica estaba siendo tratada con gentileza por él, lo que los ponía celosos. ¿Qué tenía de especial esta pobre monja? ¿Era su Sacred Gear? Aún así, creían que eran mejores. Aún así, Masa ignoró todo eso, especialmente cuando no podía bajar la guardia contra Cocabiel. Francamente, debería matarlos a todos instantáneamente con el poder de la luz, considerando lo discreto que era, pero después, sería bastante problemático ya que, como demonio, ¿cómo podría ejercer el poder de la luz? En cambio, pensó que la magia de Masa de Maouka era más sutil y silenciosa, lo cual era algo de su agrado, especialmente cuando quería ocultar su identidad. Sin embargo, desafortunadamente, a menos que hubiera un CAD, dispositivo de asistencia de lanzamiento, era imposible usar todas las magias peligrosas que Masa tenía de Maouka, y peor aún, era difícil y casi imposible obtener el material para crear el CAD en este mundo. Si hubiera una manera de usar la magia de Maouka sin un CAD, sería maravilloso, pensó. ¿Pero qué tan fuerte era Cocabiel? Masa se preguntó interiormente, ya que esa gigantesca lanza de luz no era nada, ¿qué era todo el poder de los ángeles caídos? Entonces, de alguna manera, realmente se preguntaría cómo este tipo se atrevía a desear con tanta confianza librar una gran guerra. Al mismo tiempo, ¿fue así como todos los ángeles caídos ejercieron su poder de luz? A diferencia de Masa, quien realizó una investigación profunda sobre las propiedades de la luz, los fotones y varios conocimientos relacionados con la luz, los ángeles caídos usaron su luz para darle forma a un arma particular y luego la arrojaron contra sus enemigos. Si bien esto era bueno y todo, especialmente porque la debilidad número 1 del diablo era la luz y las propiedades sagradas, se preguntó si realmente no había nadie que pensara en convertirse en luz y alcanzar la velocidad de la luz. ¿O había una limitación específica dentro de sus cuerpos ya que este era un mundo sobrenatural en lugar de una mezcla de ciencia? En ese momento, se preguntó si debería dejar de pensar en todos esos problemas complicados de este mundo y simplemente ejercer su poder como quisiera. Después de todo, incluso Issei, el protagonista de este mundo, podía crear una habilidad que le permitía destrozar cualquier ropa que quisiera usar, hablar con los pechos y hacerse más fuerte chupando los pechos. Si Issei, un chico pervertido, que pasaba el día en el porno y la masturbación, podía hacer todo eso y convertirse en el campeón, el más fuerte ante universo, Masa se preguntó qué sentido tenía aprender ciencias en este mundo. En lugar de eso, simplemente desarrollemos cualquier cosa que quiera, entonces debería ser posible, ¿verdad? Sin embargo, mientras Masa estaba sumida en sus pensamientos, Cocabiel guardó silencio ante la facilidad con la que Masa había roto la gigantesca lanza de luz que había enviado anteriormente.
Si bien era cierto que no usó todo, el hecho de que la debilidad del demonio era su luz no cambiaría, y mientras Masa tocara esa luz, el cuerpo de Masa se desintegraría y luego moriría dolorosamente como un gusano lastimoso, pero, porque este demonio estaba bien. Más importante aún, ¿cómo es que su lanza de luz no pareció herir a Masa? O mejor dicho, Masa salió completamente ilesa. De repente, Cocabiel se dio cuenta de algo extraño en este joven demonio, algo oculto, algo que no sabía que le daba una amenaza de muerte, pero su orgullo no le permitía sentir tal sentimiento. ¿Cómo podría un gran ángel caído como él ser derrotado por un simple joven demonio que todavía chupaba los pezones de su mamá después de haber luchado todas las crueles batallas cuando el dios y los antepasados de Masa aún vivían? Tienes suerte de que no hable en serio. Cocabiel resopló y miró al trío de perras. Aunque tengo que decir que tienes algunas habilidades para seducir a esas 3 perras. Reinaré, mi atlética la Warna. Sin embargo, con solo esas 3 perras, ¿crees que puedes ganar contra mí, que tengo a mucha gente debajo de mí? Mira la cantidad de mis seguidores. Con solo ustedes 4, ¿crees que puedes cambiar la situación? Si bien las palabras de Cocabiel todavía sorprendieron a todos los que creían en el dios, ya que nadie esperaba que el dios muriera, sabían que si querían vivir, tenían que matar a Masa y a las 3 perras, y tampoco odiaban esta idea ya que necesitaban a alguien para desatar su frustración, y Masa y su grupo eran un objetivo perfecto para eso. Ah, ¿sí? ¿Quieres luchar con números? Entonces, elegiste a la persona equivocada para hacerlo. La expresión de Masa estaba tan tranquila como siempre y simplemente dijo, ven. Entonces, de repente, un gran círculo mágico con un símbolo de la casa de Bápula apareció debajo de él, y de repente, cientos de criaturas únicas aparecieron ante todos. Los exorcistas extraviados, otros seres sobrenaturales e incluso los ángeles caídos que se habían unido a Cocabiel todavía estaban atónitos cuando vieron la escena ante ellos. Después de todo, ¿cómo podrían no serlo, ya que lo que apareció ante ellos fueron cientos de gatos bípedos sosteniendo rifles de asalto, y todos ellos parecían un feroz soldado que había sido bañado en la sangre de sus enemigos? Feline-san. Este era el ejército de gatos bípedos de Masa que él había creado y fortalecido con su energía demoníaca y la habilidad innata de la casa de Bápula. El uso de su habilidad innata como demonio de la casa de Bápula no solo le permite controlar a todas las criaturas felinas, sino que también puede fortalecerlas. En cuanto a por qué eligió gatos en lugar de leones para este ejército, fue porque los gatos tenían un costo menor, considerando sus tamaños. Más importante aún, con las armas modernas, la fuerza de sus mascotas no era lo más importante. Por último, el tamaño de las patas del gato era perfecto para apretar el gatillo de los rifles de asalto, y era demasiado perezoso para obtener esas armas modernas en la aduana para un león mejorado, ya que costarían mucho dinero, por lo que se eligieron gatos. Sin embargo, ese era el problema de todas las habilidades relacionadas con la domesticación, se necesitaba mucho dinero. Aún así, la próxima vez, Masa pensó que debería cambiar las armas modernas por armas basadas en láser o cañones de riel, ya que tuvo que decir que esas armas de fuego cuestan bastante, especialmente las balas, las armas y muchas otras. Sin embargo, mientras todos estaban atónitos, Cocabiel se despertó rápidamente antes de rugir. ¿De qué tienen miedo? Son solo un grupo de gatos. Mátenlos. Atáquenlos. Oh. Cuando escucharon las palabras de su amo, todos se despertaron rápidamente y pensaron que, el grupo de gatos que tenían delante era bastante lindo. Sí, el felino era lindo, pero pensaban que ser lindo significaba que esta criatura no era peligrosa. Masa miró a todos, luego usó su alteración nerviosa, y en ese momento, todos excepto Cocabiel tenían sus cuerpos completamente paralizados ya que sus 5 sentidos fueron completamente robados y no pudieron hacer nada excepto esperar la muerte. Naturalmente, Masa no era un chico ingenuo que pensaba que todos podían arrepentirse, así que... Fuego. Explosión. 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 Mientras la lluvia de balas caía, todos los seguidores de Cocabiel fueron aniquilados instantáneamente. No quedaba nadie con vida, todos habían muerto. Ya fueran exorcistas callejeros, ángeles caídos u otros seres sobrenaturales que habían decidido seguir a Cocabiel, todos ellos tuvieron su parte de peleas, y también les encantaba intimidar a los que eran débiles pero enfrentaban el poder de los fuertes. Solo podían arraigarse en el lugar, completamente paralizados, y luego morir mientras sus cuerpos eran acribillados a balazos, muriendo en una muerte dolorosa. Aún así, nadie gritaba. Todos estaban muriendo en silencio, lo que hizo que la situación fuera aún más extraña, especialmente para Reinaré, mi atlética la Warna, quienes tenían mocos en la nariz, preguntándose cuáles eran las habilidades de Masa. La última vez, lo habían visto usar una pequeña piedra para matar a Donasek. Esta vez, Masa invocó a cientos de lindos gatos y luego mató a todos los seguidores de Cocabiel directamente. Aún. Aplauso. Aplauso. Aplauso.
En lugar de entristecerse o enojarse por la pérdida de todos sus seguidores, Cocabiel aplaudió con calma con una sonrisa mientras miraba a Masa con agradecimiento mientras aplaudía, pensando que Masa le había mostrado un buen espectáculo. ¿Tomaste un gato, eh? Entonces, ¿eres de la casa de Bácula, joven demonio? Sí, lo soy. Pero gatos, ¿eh? Después de saber de qué familia venía Masa, Cocabiel mostró desdén. ¿Dónde están sus famosos leones? ¿Sois un fracaso como familia que solo podéis controlar a esos gatos? Eso es lo que pensó, ya que, a diferencia de los leones, los gatos eran una criatura lamentablemente débil, después de todo. Más importante aún, dado que Masa usaba un arma de fuego moderna, Cocabiel incluso menospreciaba a este demonio aún más, ya que, como criatura de lo sobrenatural, confiar en la tecnología moderna para luchar era una prueba de que uno era débil. Reinaré, Midlex y Calawarna. Si Masa fue un fracaso, ¿entonces qué fueron ellos? Sin embargo, Masa se limitó a reír, haciendo que Cocabiel frunciera el ceño y preguntara fríamente, ¿qué es tan gracioso? Si se trata de Azazel, Shemazai o Barakiel, entonces podría convocar a mis leones, pero tú. Cocabiel. Un grupo de ángeles caídos que huyeron de simples humanos, esos gatos son suficientes. Si no estaba equivocado, recordó que Cocabiel había huido de un exorcista humano en el pasado, con miedo de ser asesinado y enfrentarse a semejante criatura. ¿Por qué debería estar serio? Reinaré, Midlet y Calawarna. Ya no pudiste enojarlo más, Masa. Mientras los tres gritaban por dentro, Cocabiel rugió. No me menosprecies, mocoso. ¿Te gusta jugar con tus mascotas, verdad? Entonces te mostraré a mi mascota también. Sal, Cerberus. Ra-ah-ah-ah. A diferencia del lindo felino de Masa, Cerberus era un feroz perro de 3 cabezas del inframundo. Este era el guardián del infierno. Los débiles gatos de Masa no eran rival para esta criatura legendaria. Aún así, no había duda de que Cocabiel estaba completamente enfurecido ya que el hecho de haber huido de un humano en el pasado era su punto delicado, algo que no debería decirse sin importar que, ya que para un ángel caído orgulloso como él, ¿cómo podía dejarse derrotar por una criatura tan lamentable? Sin embargo, esto era así, pero aún así, ¿y qué? A diferencia de ese humano, Masa era débil, y Cocabiel iba a matar a este demonio dolorosamente. Sin embargo, Masa miró a este Cerberus con interés y, al mismo tiempo, era hora de terminar con todo, por lo que usó su perturbación nerviosa en Cerberus y Cocabiel directamente. Veamos si puedes permanecer con vida o... Cocabiel no había terminado completamente sus palabras, y de repente, quedó paralizado, para luego caer al suelo mientras perdía el control de su cuerpo. Del mismo modo, Cerberus también experimentó la misma experiencia que Cocabiel, y en ese momento, era solo un pez que estaba listo para ser cortado. Silencioso, sutil e instantáneo. Es por esto que a Masa de DXD le encantaba la magia del mundo de Mahoka. A diferencia del mundo de One Piece o de XD, donde muchas personas a menudo luchaban durante muchos días para determinar al ganador, en el mundo de Mahoka, los magos eran vistos como un arma, por lo que todas las magias que creaban eran para matar a sus enemigos lo antes posible, especialmente si era una magia antipersonal. Más fuerte, más rápido, más silencioso, instantáneo, de área amplia y muchos otros factores, todo estaba calculado perfectamente, por lo que incluso si sus cuerpos no eran tan fuertes como los personajes de One Piece o de XD, en términos de matanza y destrucción, los personajes de Mahoka eran aún más despiadados. Masa tampoco quería atraer la atención de Sona y Rias, ya que quería terminar la batalla lo antes posible. Por eso utilizó la magia de Mahoka, ya que era la que estaba más silenciosa. Ir. Al escuchar la orden de Masa, los gatos rápidamente rodearon a Cerberus y lo derribaron antes de llevarlo al inframundo, ya que sabían lo que sus amos planeaban hacer, lo que de alguna manera lo hizo suspirar de alivio, pensando que estaba vivo. Sin embargo, cuando llegó al inframundo, vio muchas de las increíbles mascotas de Masa, lo que le dio ganas de llorar. Sin embargo, inesperadamente, mientras Masa pudo derrotar a Cerberus fácilmente, Cocabiel de alguna manera pudo escapar de la perturbación nerviosa de Masa. Bastardo. Cocabiel estaba lleno de sudor frío y miedo después de poder escapar de la magia de Masa liberando todo su poder para escapar. La magia de Masa era aterradora y podía usarse instantáneamente, especialmente en el momento en que su oponente no estaba preparado. Si Cocabiel no hubiera usado su poder para eliminar el efecto de la magia de Masa, entonces sabría que estaba prácticamente muerto. Su pelea no estuvo llena de gloria y valor. En cambio, terminó instantáneamente, lo que hizo que Cocabiel entrara aún más en pánico, preguntándose si su vida terminaría así, pero ¿cómo podría ser? Cocabiel no fue capaz de iniciar la gran guerra, la guerra que deseaba iniciar, la guerra que hacía que su corazón hirviera de emoción en lugar de un aburrimiento interminable. Ya veo. Ya veo. Esta magia es la razón por la que pudiste derrotar a todos tan fácilmente, ¿verdad? Pero desafortunadamente para ti, yo no soy un pez pequeño como ellos. Sí, admito que esta magia es fuerte, pero frente a mi poderoso poder, no eres nada. Ahora, te mostraré mi poder.
Muere y arrepiéntete por no. Cocabiel reunió todo su poder de luz, listo para matar a Masa y todo, pero de repente, todo su cuerpo quedó paralizado. ¡Mierda! Cocabiel maldijo mientras estaba bajo el control de la magia de Masa una vez más, y sí, Masa usó su perturbación nerviosa una vez más. Podría haber logrado escapar una vez, pero ¿y dos? ¿La tercera? ¿La cuarta? El consumo de esta magia era bajo, y su activación era tan rápida que Masa podía lanzar esta magia instantáneamente debido a su magia de rayo de masa de Maouka, lo que le permitía una reacción instantánea. Más importante aún, con la gran cantidad de poder demoníaco de Masa que podría compararse con un demonio de clase suprema, hacer este tipo de magia tantas veces no era nada. Cuando Cocabiel se separó de la magia, Masa lanzó continuamente su perturbación nerviosa, pero esta vez, fue diferente, ya que estiró su mano hacia el suelo antes de que muchas partículas negras aparecieran ser atraídas hacia su palma. Arena de hierro. Toda la arena de hierro que lo rodeaba fue atraída hacia su palma mientras formaba una hoja de afeitar que vibraba a gran velocidad, similar a una motosierra. Usando su manipulación de bioelectricidad, magnetizó su palma y atrajo toda la arena de hierro cercana, transformándola en un arma. Sí, aunque la magia de masa de Maouka necesitaba un CAD para realizarse, no significaba que toda la otra magia o técnicas que Masa había desarrollado necesitaran un CAD para usarse, especialmente cuando su cerebro era tan bueno como una supercomputadora. Al mismo tiempo, Masa cubrió su Aki con su hoja de afeitar de arena de hierro, haciéndolo más afilado, más fuerte y más duradero. La hoja de color negro azabache se volvió más oscura como si se mezclara con la noche, encajando bien como un arma empuñada por un demonio. Por otro lado, Cocabiel no podía escapar, aunque quisiera. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación, ya que no se podía hacer nada por mucho que lo intentara. Aún así, nunca se rindió, pensando en amenazar a Masa con que si Masa lo mataba, Masa podría causar una gran guerra una vez más. Sí, Cocabiel podía desear la gran guerra, pero eso no significaba que quisiera morir ya que, sin importar que, ser un perdedor no era nada bueno. Aún así, a diferencia de Cocabiel, a quien no le importaba la gran guerra, este joven demonio debe preocuparse y estar preocupado si su familia y sus mujeres estuvieran involucradas en la guerra de tres facciones y fueran el objetivo de todos los ángeles caídos, pero lo que no esperaba es que Masa nunca le dio la oportunidad de hablar, y su cabeza simplemente fue decapitada así. Plaf. Así, la cabeza y el cuerpo decapitado de Cocabiel cayeron mientras moría sin poder iniciar nada. Ya fuera Rainaré, Mitlet, Calawarna o Asia, todos estaban en silencio y solo podían mirar la espalda de Masa aturdidos, ya que el legendario ángel caído que incluso está escrito en la Biblia fue asesinado así, sin poder hacer nada. Sin embargo, no había duda, definitivamente no olvidarían la figura de este joven en toda su vida. ¡Mierda! Masa dejó escapar un suspiro de impotencia, pensando que debería ser más discreto en el futuro, considerando lo difícil que era borrar las consecuencias, especialmente después de haber usado la Tonton Nomi y haber causado un terremoto en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, si la situación lo requería, sabía que debía ser serio e incluso utilizar todo lo que estuviera a su alcance a pesar de las consecuencias. Afortunadamente, su oponente era Cocabiel. Sí, Cocabiel no era un oponente débil. Era un ángel caído que había luchado durante la era en la que el dios aún vivía. Aún así, Masa era más fuerte. Aún así, Masa sabía que no podía esconderse para siempre, y tarde o temprano, alguien descubriría la extrañeza dentro de su poder, pero aún así, ¿y qué? En el mundo sobrenatural solo importaba la fuerza. Incluso si dioses, demonios, ángeles caídos, ángeles y muchos otros vinieran a él, mientras Masa fuera el más fuerte, nadie podría decirle nada. Aún así, no había duda de que Rainaré, Mitlet y Calawarna no podían, para su sorpresa, ya que la forma de pelear de Masa era realmente diferente a lo que habían imaginado. En sus mentes, una pelea entre los seres sobrenaturales estaba llena de explosiones y poderosas ondas de choque que sacudían la tierra y el aire, causando muchas bajas en todas partes, pero por otro lado, Masa fue rápida y dijo tonterías y terminó con todo. Mientras Rainaré y Mitlet se quedaron sin palabras ante este hecho, los ojos de Calawarna brillaron intensamente ya que así era como debía ser una pelea. Sin embargo, no había duda de que su impresión sobre él cambió rápidamente, y cuanto más fuerte era, mayor era su atracción hacia él, ya que, en ese momento, solo querían abalanzarse sobre él y tener una noche ardiente y lasciva. Ustedes tres, regresen. Sin embargo, usando la manipulación holográfica de su Pika Pika no Mi, Masa creó una ilusión óptica para ocultar el hecho de que devoró a los personajes importantes dentro de este mundo para obtener su poder y aparentó no hacer nada. Pero ¿cómo podría dejar ir a esos tres personajes importantes? Liberados Seizen, Valper Valle y Cocabiel.
Masa los devoró a todos dentro de su cuerpo y se hizo más fuerte, especialmente debido a Cocabiel, que era un ángel caído de 10 alas, lo que le dio una propiedad sagrada más fuerte dentro de su habilidad de luz. Lamentablemente, si había algo de lo que se arrepentía, a pesar de que se suponía que un ángel caído era un ángel, no tenía poder curativo, lo que lo dejaba indefenso. Aún así, esta propiedad sagrada le ayudaría a luchar contra la Oronomi de Perona, y para entonces, esa mujer intentaría volverse más fuerte en lugar de desperdiciar su potencial, pensó. En cuanto a Fred y Valper, aunque eran humanos normales, eran bastante buenos, pensó. Puede que Fred sea un pervertido, pero este tipo era un clon creado a partir del héroe Sigurd del mito alemán. Puede que su fuerza no fuera tan grande y que no hubiera heredado el cuerpo impenetrable de Sigurd, pero tenía conocimiento sobre la institución de Sigurd, su talento para la lucha y también una gran afinidad con la legendaria espada Gran. ¿Espada legendaria, Similar al Sacred Gear, un objeto milagroso que podía brindar un poder increíble a su usuario, la espada legendaria tenía un efecto similar, pero a diferencia del Sacred Gear que se fusionaba con el cuerpo de su usuario, este elegía a su portador cuidadosamente. Sin embargo, lo que le interesó fue el hecho de que se podía crear un arma que tuviera una habilidad milagrosa. Esto le hizo preguntarse si podría aplicar este conocimiento al mundo de One Piece o Maouka, ya que este tipo de arma era útil, y Masa también se preguntó si existía la posibilidad de poner esa habilidad milagrosa en su cuerpo. Afortunadamente, Valper, ¿cómo se llamaba de nuevo? A Masa no le importaba, pero el sacerdote gordo que fue asesinado por Cocabiel era un investigador tanto de la espada sagrada como de su usuario, lo que sería de gran ayuda para que él también pudiera realizar una investigación más profunda sobre el Sacred Gear. Aún así, tuvo que admitir que esto era difícil, pensó. Después de todo, había muchas cosas que tenía que hacer, por eso no podía esperar a que Masa de Maouka, quien planeaba crear la red ISIC para conectarse a la supercomputadora, tuviera éxito, ya que de esa manera, su capacidad de cálculo mejoraría aún más, y también tenían a alguien que podía ayudarlos con varios tipos de investigación, lo cual era algo bueno. Sin embargo, tuvo que decir que todo estudio de investigación tenía un problema gigantesco. Financiar. Masa realmente se preguntó cómo conseguir dinero. Después de todo, todos los negocios que se le ocurrían necesitaban una cierta cantidad de inversión, e incluso si tenía mucho dinero, sus gastos también eran elevados. Su habilidad era buena, pero no podía usarse para transferir materiales, objetos, tesoros o incluso herramientas, y debido a eso, sabía que tenía que trabajar duro de una manera diferente. Aún así, no había duda de que sus palabras hicieron que Rainare, Mitlet y Calawarna hicieran pucheros y luego miraran a Asia con celos. Sí, tal vez no fueran tan puros como Asia, ni tampoco amables, pero ¿podría Asia darle a Masa el placer que le habían dado a él? Lo más importante es que eran 3. En cuanto a cantidad fueron los ganadores. Sin embargo, en términos de calidad, estaban en su peor momento porque su potencial prácticamente se había esfumado. Sí, aunque la mayoría de los humanos eran débiles, algunos de ellos tenían un potencial ilimitado, pero por otro lado, los seres sobrenaturales tenían un potencial limitado ya que su ser innato ya era bueno, o simplemente eran demasiado perezosos. Sin embargo, los 3 sabían que debían irse, sobre todo cuando la expresión de Masa no cambió, a pesar de que todos lo miraban con sus expresiones más tristes y renuentes. O mejor dicho, incluso lo miraban con ojos de cachorrito. Sin embargo, Masa era tan despiadado como siempre, lo que les hizo sentir celos incluso de Asia. Aún así, cuando se marcharon, Rainare miró a Asia y luego les dijo a sus 2 amigas: consigamos las espadas sagradas y muchas cosas que dejó Cocabiel. Si podemos serle útiles, estoy segura de que nos tendrá más en cuenta. Sí. 2X. Ya fuera Calawarna o Mitlet, ambos estuvieron de acuerdo con la decisión de Rainare de robar todo lo que era propiedad de Cocabiel y su grupo. Aún así, a Masa no le importaban las 3 perras ángeles caídos. En cambio, su atención estaba en Asia. ¿No estás huyendo? ¿Por qué debería hacerlo? ¿O es que quieres matarme, Masa? Asia miró a Masa con dulzura. Incluso si Masa era cruel y mataba a todos, ella no parecía culparlo, ya que sabía que se trataba de una batalla. O él o ellos serían asesinados. Al observar su reacción, Masa se sorprendió un poco, preguntándose cómo la iglesia educaba a su gente, pero luego, considerando el Sacred Gear de Asia, pensó que ella debió haber visto acciones de personas que resultaron heridas en la batalla, por lo que probablemente solía ver la muerte. A diferencia de Issei y su vida cotidiana, la vida cotidiana de Asia era diferente, y para ella, que podía aceptar a Masa, entonces no había necesidad de dudar. Lamento no haberte dicho nunca que soy un demonio. No, por favor no te disculpes. Sé que nuestra reunión es breve y es normal que no me cuentes todo, así que por favor no te disculpes. Está bien, entonces, Masa miró a Asia y preguntó: ¿pero qué harás ahora? Después de todo, he matado a todo tu grupo. ¿Qué estaba planeando después de esto? Asia no lo sabía ya que no tenía a nadie en quien confiar antes, y al mismo tiempo, ¿estaba mintiendo?
Anteriormente, Masa le pidió que la acompañara y, naturalmente, ella deseaba estar con él, pero ahora, no estaba segura. Aún así, Masa también notó su vacilación, por lo que dijo. Anteriormente, solo quería que tuvieras una vida normal. Ir a la escuela, divertirte con amigos y, cuando te gradúes, te lo contaré todo, pero ahora, como todo se ha vuelto así, seré sincero contigo. Miró a Asia, quien lo miró suavemente y dijo, Asia, ¿quieres ser mi miembro de la nobleza? ¿Miembro de la nobleza? En términos simples, me darás todo de ti y yo tendré todo de ti, pero a cambio te atesoraré. Aún así, para hacer eso, te convertiré en un demonio y, debido a eso, ya no podrás rezarle a tu Dios. ¿Te parece bien? A diferencia del original, donde Asia estaba muriendo por completo y la única forma de salvarla era reencarnarla en un demonio, Masa no le permitió tener una experiencia tan parecida a una pesadilla y la dejó determinar si él o el dios en el que ella creía era más importante en su corazón. La creencia que había creído hasta ahora, la que atesoraba, amaba y adoraba, al seguir a Masa y convertirse en un demonio, ya no podría orar más, ¿todavía? Sí. No hubo vacilación en la voz de Asia. Por favor, hazme tuya, Masa. Miembros de la nobleza, ¿de acuerdo? Probablemente hubo algún malentendido, pero Masa sacó su pieza de alfil sin dudarlo y transformó a Asia en un demonio. HMMM. Por extraño que parezca, el proceso fue bastante placentero, pensó Asia. Aún así, debido a esto, ella tenía rasgos diabólicos, la vil criatura odiaba en su creencia, y ya no podía orar, pero... Vamos a casa. Sintiendo el calor de su mano sosteniendo la suya firmemente, Asia sonrió brillantemente. Sí, Masa. Solo cuando regresaron, Sona lo miró en silencio. Nota. Por cierto, sé que puede que no sea razonable, pero no quiero que todos los Masa puedan usar la magia de Maouka tan fácilmente, considerando lo ridículamente fuerte que es. Aún así, no será para siempre y me aseguraré de que todos puedan usarlo más adelante. Capítulo 70. Nunca esperé que una linda monja fuera tu primera miembro de la nobleza. No lo digas así, ¿vale? Parecía que hice algo malo para conquistarla. Bueno, Masa lo hizo, pero ¿cómo podía admitirlo? ¿Usted no? No lo soy. Masa miró a Sona impotente y dijo, aún así, aunque lo hiciera, no me arrepiento. Bueno, eso es cierto. Considerando la habilidad de Asia, Sona tuvo que admitir que Masa había tomado la decisión correcta. Masa no ocultó la habilidad de Asia ya que sabía que tarde o temprano, esta habilidad sería conocida, y francamente, no importaba incluso si se conocía ya que ella solo tenía un Sacred Gear normal en lugar del más especial. Curación crepuscular. El equipo sagrado le permitía a Asia curar a cualquiera, y no había duda de que era una gran habilidad, ya que la curación era una habilidad rara. Algunas razas podían curar a otras, pero era mediante el uso de la fuerza vital y era necesario un contacto cercano. Mientras tanto, Asia solo necesitaba liberar una suave luz verde, que podría curar a cualquiera instantáneamente. O más bien, cuando Sona vio a Masa hacer sangrar su mano para mostrar la habilidad de Asia, supo cuán poderoso era el potencial de Asia, pero de nuevo, tuvo que decir que Masa era un tipo tan despiadado, y de alguna manera entendió por qué podía ser tan fuerte ya que incluso podía lastimarse para mostrar la habilidad de Asia. Aún así, Sona sabía que Masa era gentil, especialmente cuando habían pasado tiempo juntos, y cuánto lo amaba Asia. Amar. Sona se sintió en conflicto al mirarlo de perfil. Masa le había ganado al ajedrez, pero no le había pedido que se casara con él, lo que la hizo preguntarse si este tipo realmente no sabía que su requisito para un futuro esposo era ganarle al ajedrez. Masa había cumplido ese requisito, y si él lo pedía, Sona se casaría con él de inmediato ya que eso era lo que algo había decidido, pero como él no dijo nada, le resultó difícil mencionarlo. ¿Y qué pasa con Asia? Bueno, para un hombre fuerte como Masa, era normal que le agradaran a muchos, y Sona podía notar que Asia no quería pelear con ella. Mientras Asia pudiera estar al lado de Masa, Asia era feliz, y Sona no era alguien tan tacaña ya que sabía que era algo normal que un hombre tuviera varias amantes, especialmente dentro del mundo sobrenatural. Incluso Zeus, el rey de los dioses del mito griego, se había apareado con muchas mujeres, incluso si se había casado con una esposa tan hermosa conocida como Hera. Afortunadamente, Masa no era como Poseidón, que lo haría con cualquier ser vivo siempre que fuera bello. Sin embargo, fue bueno saber que la visita de Masa al mundo humano terminó siendo una buena experiencia, especialmente cuando obtuvo un buen título nobiliario. Por cierto, Sona-ne, ¿has visto muchos humanos con un Sacred Gear? Preguntó Masa. No, es raro. Sona negó con la cabeza y dijo, en mi nobleza, solo están Tsubaki y Saji, quienes tienen los Sacred Gears, y en la nobleza de Rías, también hay dos de ellos, pero uno de ellos resulta ser Longinus. ¿Longino? ¿Es ese Longino? Aunque Masa sabía la verdad, aún necesitaba parecer sorprendido. Después de todo, solo había 12 Longinus en este mundo, así que tener a alguien a su lado para tener uno era increíble, ¿de acuerdo? Sí, dijo Sona, pero seguía tan tranquila como siempre.
Desafortunadamente, el usuario es así. Sí, un Longinus era increíble, pero si el usuario era basura, entonces todo carecía de sentido. La opinión de Sona puede sonar cruel, pero Issei Oudou no había demostrado su habilidad y su reputación en la escuela no era particularmente positiva, especialmente por lo que hacía a diario. Más importante aún, era difícil ver a Issei volverse fuerte, considerando su conducta diaria. ¿Qué tipo? Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Si no me equivoco, un Boosted Gear, el que puede duplicar la habilidad de su usuario. Sin embargo, si la fuerza del usuario era 0, no importaba cuántas veces uno duplicara su habilidad, seguía siendo 0. Es similar a mi habilidad de alguna manera. Masa pensó, pero a diferencia del Boosted Gear duplicado, que llevaría a una progresión geométrica, su progresión era una progresión aritmética, pero a diferencia de Issei, cuya mejora fue momentánea, la de Masa era permanente y más importante. Masa no estaba solo. En el mundo de One Piece, había una fruta del diablo que tenía una habilidad similar a Boosted Gear, y si fuera posible, sería genial poder obtener esta habilidad ya que era una de las raras habilidades que afectaban el concepto. Sin embargo, cuando Masa preguntó sobre los Sacred Gear, Sona no ocultó nada y les contó todos los Sacred Gears que poseían su nobleza y la de Rias. Además del Boosted Gear, Rias también tenía un Swordbeard, que le dio a otro miembro de la nobleza la capacidad de crear una Demon Sword. una espada que se puede crear de la nada, ¿eh? Considerando al dueño de este Sacred Gear, Masa sintió que si no fuera propiedad de un herrero y aquellos que tenían una buena cabeza, no tendría sentido ya que no importaba cuánto uno creara una espada, si la calidad de la espada era así y se destruía cada vez que chocaba, no tenía sentido, ¿verdad? Entonces, Masa nunca había pensado en Kiba Yuto como un oponente, especialmente cuando la especialidad de Kiba era la velocidad, lo que le hizo sacudir la cabeza interiormente. ¿Y qué pasa con Sona? De todos los miembros de su nobleza, solo Sagi y Tsubaki tenían los Sacred Gears. Sagi con Absorption Line y Tsubaki con Mirror Alice. Esos dos eran Sacred Gears de muy buena calidad, ya que uno fue creado a partir del legendario dragón malvado, y el otro era un Sacred Gear basado en contraataque, que tenía la forma de un espejo, que Masa sintió que podría funcionar bien con Tsubaki, pensó. Desafortunadamente, Tsubaki ya se había convertido en miembro de la nobleza de Sona, lo que le hizo suspirar por dentro. En cuanto a Sagi, como Masa había dicho antes, en el mejor de los casos, este tipo era de nivel medio, por lo que no le molestaba mucho ya que, al igual que había un límite en lo que Issei podía duplicar con su Boosted Gear, también había un límite en lo que Sagi podía absorber con su Absorption Line. Entonces, ¿intentarás buscar a otro miembro? Preguntó Sona, preguntándose si Masa aprovecharía esta oportunidad para completar su membresía nobiliaria. No, puede que no tenga tanta suerte después de esto, así que creo que debería centrarme en ganar dinero ahora. Eres realmente increíble. En comparación con ella, que solo se centró en la escuela y su deber como gobernadora, o Rias, que simplemente disfrutó de su tiempo en Japón con el anime y su cultura, Masa se centró en desarrollar el poder de su familia en este país ganando dinero. No lo soy. Masa sacudió la cabeza y dijo. Creo que ya no podemos ignorar el mundo humano, especialmente cuando el número de humanos sigue aumentando, y con la existencia de las Evil Pieces, es necesario hacer una conexión con este mundo ya que no todos se sentirán cómodos viviendo en el inframundo, ¿verdad? Tenía un propósito oculto, pero era mejor no mencionarlo. Tienes razón. Sona pensó que Masa era realmente gentil, lo que hizo que su corazón doliera aún más, y había tomado la decisión correcta de no dejar que Rias lo conociera, pensó. Entonces, ¿qué harás? Aunque sé que puede resultar extraño, la familia de Rias tiene un negocio de hoteles y viajes en el mundo humano. ¿Y tu casa? Yo. Tenemos algunos medios de comunicación, hospitales, educación y algunas propiedades dentro de esta ciudad y fuera de ella. A diferencia de la familia de Rias, Sona era tranquila y era mejor en los negocios, considerando lo estoica y lúcida que era. Masa también asintió, pensando que las decisiones comerciales de la familia de Sona eran buenas ya que esos negocios difícilmente fracasarían y serían necesarios para alguien. Por otro lado, Masa pensó que el negocio de la familia de Rias era bueno, pero carecía de impacto y no le daría a Rias y su familia mucha influencia. Por otro lado, ya sea educación, medios de comunicación o medicina, podría darle a la familia de Sona cierta influencia dentro de este país que les permitió hacer muchas cosas. ¿Has pensado en qué hacer? ¿Comida o medios de comunicación? Tu familia es buena en eso, ¿verdad? Sí, pero esta vez podría centrarme en la empresa. ¿Inversión de riesgo? Sí, tomémoslo con calma e invirtamos en algunas buenas empresas. También podría abrir una empresa fintech. Teniendo en cuenta que era 2012, Masa sabía que había muchas cosas que podía hacer, pero sin importar que, el núcleo de todo tenía que ser el dinero, así que quería empezar con la tecnología financiera para prestar su dinero a las pobres almas que necesitaban dinero.
Bueno, esas pobres almas todavía necesitaban pagarle. ¿Tecnología financiera? Tecnología financiera. El dinero es el núcleo, ¿no? Este tipo, cuando su familia y la familia de Rías simplemente eligieron los negocios en función de su especialidad, Masa hizo jaque mate directamente a todos y quiso obtener el núcleo de todo directamente, controlando todo bajo su mano. ¿Quieres unirte a mí, Sona-ne? Al ver su dulce sonrisa, Sona también sonrió. ¿Por qué no? Suena divertido. Los dos se rieron entonces, pero los demás pensaron que prácticamente eran el uno para el otro. Sin embargo, si supieran que Masa y Sona planeaban convertirse en el rey y la reina de la usura, podrían verlos como alguien aterrador, pensando que ellos dos son realmente un diablo. Sin embargo, el fin de semana estaba por comenzar, y como había prometido, Sona lo llevaría al parque temático que quería visitar, pero antes de eso, visitemos a los tríos de ángeles caídos perros, pensó Masa capítulo 71. Como de costumbre, sin importar cuánto trabajaran Rainaré, Midlet y Calawarna, todos ellos yacían indefensos en la cama mientras sus cuerpos desnudos se movían de vez en cuando ya que estaban extremadamente letárgicos. Como era de esperar, tuvieron que decir que Masa era increíble, pensaron. Sin embargo, Masa estaba en modo sabio ya que estaba pensando en iniciar su negocio en el mundo humano. O eso era lo que planeaba hacer, pero los tres ángeles caídos nunca soltaron su parte rígida y la lamieron con amor y llenos de afecto, aparentemente completamente cautivados por ella. Aún así, era un hombre que haría lo que había determinado, así que incluso si jugaban con su parte rígida con la lengua o las manos, él estaba pensando en sus negocios. Como Masa había dicho antes, el dinero era el núcleo de todo, por lo que estaba pensando en crear una empresa de tecnología financiera para abrir un negocio de préstamos de dinero. Sí, una empresa de crédito donde destruiría el dinero de una familia debido a una deuda escandalosa. Masa sabía que era malvado, pero al mismo tiempo era un demonio, así que en lugar de dejar que un humano hiciera el trabajo de un demonio, ¿no era mejor que lo hiciera un demonio? Al mismo tiempo, tuvo que decir que prestar dinero era un gran negocio, especialmente cuando uno podía conseguir varias veces la cantidad de dinero prestándoselo a alguien. Rey de la usura. Se convertiría en uno. Más importante aún, existía una existencia conocida como Sarakin en este país, una compañía de crédito legal que tenía un interés escandaloso, por lo que una compañía así podía existir, entonces ¿por qué Masa no podía hacer lo mismo? En cuanto al temor de que alguien no pudiera pagar su deuda, Masa era un demonio, y nadie podía escapar de él, especialmente después de tener una deuda con él. Al mismo tiempo, incluso pensó en abrir un negocio de juegos de azar en línea, de armas de fuego, de seguridad, de control de la web oscura, de bienes ilegales, de bienes raros y muchos otros. Naturalmente, no se olvidó de las empresas legales que lo hacían parecer bueno, como los juegos, las comunicaciones, las infraestructuras y muchos otros sectores importantes de la humanidad. Aún así, sus elecciones de negocios eran las peores, especialmente cuando tocaba muchos negocios ilegales, pero en este mundo, quería poner sus manos en personas especiales, especialmente aquellos que poseían el Sacred Gear. Si solo tuviera un canal legal, sería difícil, o mejor dicho, debería tener un canal ilegal ya que no había duda de que esos padres, familias y demás que no podían aceptar a sus hijos o personas que sabían que eran diferentes debido al Sacred Gear serían vendidos al inframundo. Información. Masa necesitaba controlar esto para poder conseguir algo antes que todos los demás. Masa-sama, ¿qué está haciendo? Preguntó Midlet con curiosidad, acercando su cuerpo e incluso dejándose sentar en su abrazo, provocando que Calawarna y Rainaré se quedaran en silencio. Probablemente, por su pequeño cuerpo, encajaba en muchos lugares, e incluso con esa posición, no lo interrumpía. ¿Préstamos de dinero? ¿Juegos de azar en línea? Calawarna se sentó al lado de Masa y luego preguntó con duda. ¿Quiere hacer un negocio, Masa-sama? Oh. Incluso planeas hacer una usura y apoderarte de las bandas. Exclamó Rainaré. Sin embargo, al escuchar las decisiones de negocios de Masa, pensaron que este era realmente un demonio. En lugar de dejar que un humano haga el trabajo de un demonio, ¿no sería mejor que yo, que soy un demonio, lo hiciera? Masa no se acobardó, pero sus palabras sorprendieron a los tres, y luego asintieron. A diferencia de Masa, que todavía era joven, los tres habían vivido cientos de años o incluso más, o mejor dicho, probablemente eran incluso mayores que los 4 grandes satanes actuales, ya que la única forma de que los ángeles caídos se reprodujeran era haciendo que el ángel cayera. Sin embargo, como dijo Cocabiel antes, Dios había muerto, por lo que no había forma de que un ángel que no podía reproducirse dejara que alguien se convirtiera en un ángel caído. Aún así, debido a su larga vida, entendieron que muchos humanos eran incluso peores que los demonios. ¿Quieres que te ayude, Masa-sama? Preguntó Rainaré emocionada, pensando que era divertido jugar con esos humanos, atándolos con una deuda que no podían pagar en sus vidas mientras rogaban, retorciéndose por una vida mientras su familia era destruida. Ja, qué injusto. Yo también quiero ayudar.
Midlet pensó que también era divertido ayudar a Masa. Si necesitas mi ayuda, entonces te daré todo lo que tengo, Masa-sama. Calawarna tampoco quería perder punto. Sin embargo, cuando los tres pensaron que Masa lloraría de felicidad, él solo los miró en silencio. ¿Qué pasa con esa mirada, Masa-sama? ¿Quieres hacer más? Caray, eres tan poderoso. Mientras Rainare decía eso, lo miró con una expresión mansa y obediente mientras su mano acariciaba suavemente su musculoso cuerpo, lo que hizo que su cuerpo se calentara antes de moverse hacia su poderosa parte. Aún así, Masa seguía tan tranquilo como siempre, aunque se sentía cómodo. No, es que no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Ustedes tres probablemente cometerán errores. En lugar de confiar en los tres, Masa sabía que también podría usar a sus gatos y a los demonios bajo su dominio para manejar todo, ya que eran más confiables que los tres. ¡Qué cruel! Así es como nos ve, Masa-sama. Dejando a Rainare y a Midlet de lado, quiero que reconsideres tu decisión de tratarme de la misma manera que a ellos, Masa-sama. No soy tan poco confiable como ellos. Calawarna se sintió insultada cuando la compararon con Rainare y Midlet, quienes no eran más que unas perras. Calawarna, perra. ¿Crees que eres mejor porque tienes el mejor cuerpo entre nosotras? Déjame decirte que los pechos no lo son todo. Al observar a los tres que estaban a punto de pelear y que estaban listos para liberar su poder de luz e incluso destruir su casa, Masa suspiró para sus adentros, pensando que todos eran tan poco confiables como había pensado. Más importante aún, si el diablo y el ángel caído supieran que él los tenía a los tres como sus seguidores, ¿qué sucedería? La falsa paz no había llegado y su relación era muy sensible. Se dijo que el gobernador anterior de esta ciudad, quien también era primo del campeón del Rating Game, fue asesinado por tener una relación con el exorcista. Entonces, para Masa, quien tenía una relación con tres ángeles caídos, ¿qué le pasaría? Probablemente no pasa nada. De todos modos, si las descubrían, simplemente tenían que mentir como las tres le hicieron a Cocabiel antes. Fingiendo y mintiendo, ya fuera Rainare, Midlet o Calawarna, eran muy buenas en esas cosas. Eran el peor tipo de mujeres con las que uno no debería estar, pero sus cuerpos eran buenos y, según Lucas 6:37, perdonad a los demás, y seréis perdonados. Masa podía ser un demonio, pero sabía que su creador solo deseaba que todos estuvieran en paz, así que decidió aprovechar la primera oportunidad para suavizar la relación entre el demonio y el ángel caído. Al mismo tiempo, por eso tenía que hacer que los tres estuvieran en paz antes de que destruyeran su casa y causaran un desastre increíble. Por cierto, ya que ustedes tres están ansiosos por pelear, ¿quieren probar la magia que usé para derrotar a Cocabiel y los demás antes? 3 veces. En ese momento, Rainare, Midlet y Calawarna, que estaban listos para luchar, rápidamente le pidieron perdón. Perdónanos. 3x. Una vez más, como ángeles caídos, todavía entendieron la Biblia y aprendieron de Hechos 2:38. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Por cierto, Masa-sama, puedes quedarte con todo eso. Es algo que hemos recolectado de esa basura. ¿Oh? Aún así, Masa se dio cuenta de que el trío de perras no eran tan inútiles como pensaba, especialmente cuando le trajeron muchas cosas únicas que podía usar para volverse más fuerte. Capítulo 72. Gracias. Masa no se acobardó y miró rápidamente los tesoros que el trío de perras se había llevado mientras revisaba cada uno de ellos con cuidado, ya fueran armas, registros y muchas otras cosas. Muchos probablemente lo maldecirían, pensando que debería prestar atención al trío de ángeles caídos, sin embargo, aquí estaba más interesado en esos tesoros. Sin embargo, se había acostado con todos ellos, y podría volver a dormir con todos ellos después de terminar de revisar todo, ya que tenía que decir que anteriormente le habían interesado las armas de los exorcistas. Aún. Ya fuera Rainare, Midlet o Calawarna, estaban aturdidos porque nunca habían pensado que Masa estaría tan feliz de mostrar una sonrisa tan juvenil, lo que los enamoró. Después de todo, este lado de él era tan diferente, especialmente cuando los miraba sin palabras o con rudeza, así que este espacio en él era tan precioso. Lo más importante es que, incluso si este tipo era un demonio, era tan condenadamente guapo. Entonces, en ese momento, interiormente, incluso si tuvieran que traicionar a su organización, sintieron que debían sacar todos los registros importantes que habían sido recopilados por cada ángel caído para Masa, pensaron. Masa quizá no les diera nada, pero aún así, ellos querían darle todo, así que sin darse cuenta, se había convertido en un gigolo que era cuidado por los tres. Ah, tenga cuidado, Masa-sama. Esa es Excalibur. Una de las espadas sagradas más poderosas del mundo. Incluso si se ha roto en varios pedazos, y esos pedazos se convierten en varias espadas, siguen siendo peligrosos para un demonio tocarlos.
Sin embargo, incluso bajo su recordatorio, Masa sostuvo la Excalibur con firmeza y, como se esperaba, pudo sentir que su palma ardía, pero luego, un líquido azul oscuro emergió de alguna manera de su mano, cubrió toda su mano y luego envolvió toda la Excalibur, convirtiendo esta legendaria espada sagrada en una espada metálica negra. ¿Se puede controlar con Aki, Masa ya no sentía que le ardía la palma de la mano. En cambio, Excalibur estaba firmemente dominada por él, lo que le hizo preguntarse si Aki también podría ayudarlo a tomar el control de los Sacred Gears. Si eso no es suficiente, ¿qué pasa con el Aki del Rey Supremo? El Aki del Rey Supremo podría usarse para dominar a otros, por lo que, por lógica, debería poder dominar y tomar el control sobre el Sacred Gear y el Longinus, ¿verdad? Al mismo tiempo, Masa de repente se dio cuenta de que el Aki tenía muchos usos y que debería ser posible para él desarrollar varias técnicas a partir del Aki, aunque esas técnicas no estuvieran explicadas en el One Piece original. O mejor dicho, aquellas técnicas que él pensaba que podrían aparecer en el futuro, pero que aún no habían sido explicadas. Francamente, Masa tenía los conceptos básicos del Aki, y pensó en devorar a otros para fortalecer aún más sus técnicas de Aki, como devorar a Charlotte Katakuri, lo que le daría una habilidad de Aki observador que le permitiría ver el futuro. ¿Pero era siquiera necesario? Aki era, al final, algo que cualquier individuo podía aprender, y con el talento de Masa, su talento era inferior al de cualquier personaje de la historia de One Piece. De repente, Masa se dio cuenta de que tal vez era demasiado perezoso después de poder volverse más fuerte gracias al poder de Hake no Mi. Sin embargo, al darse cuenta de este hecho, Masa supo que debía trabajar más duro y se volvió tan fuerte que nadie podía amenazarlo más. 3 veces. Sin embargo, los tres quedaron estupefactos cuando vieron que Masa estaba completamente bien e incluso convirtió la espada sagrada en una espada tan malvada pero poderosa como si la hubiera dominado por completo. Como se esperaba de Masa-sama, 3x. No sabían cómo Masa, que era un demonio de la casa de Bápula cuya habilidad era domar a un león, podía hacer todo esto, pero por un lado, sabían que no estaba mal seguirlo. Mientras lo siguieran, ellos también disfrutarían de su gloria. Aún así, Masa estaba más acorralado por la Excalibur, que se había roto y transformado en varias espadas, lo que le hizo suspirar por dentro, pensando que la habilidad de herrero de las personas en este mundo era baja, pero aún así, su capacidad para crear un objeto mágico era asombrosa, pensó. Según el recuerdo de Valper Galile y Free, Masa sabía que había 7 Excaliburs en total después de que la verdadera Excalibur se rompiera después de la Gran Guerra, pero frente a él, solo había 3 de ellas. Excalibur rápida, Excalibur pesadilla y Excalibur transperaki. Cada uno de ellos tenía una habilidad única. Excalibur rápidamente hacía posible que el usuario fuera más rápido, Excalibur pesadilla hacía que el usuario pudiera manipular una alucinación que le daba una pesadilla al objetivo, y Excalibur transparencia podía volver al usuario invisible. ¿Es posible desarrollarlos todos aún más como una fruta del diablo? ¿Había un límite para el desarrollo de esas espadas sagradas, o no había límite para la capacidad de Masa para despertar esas espadas sagradas? Masa no estaba seguro, pero sentía que necesitaba recuperarlos a todos. Pero, de nuevo, incluso si sus habilidades no podían desarrollarse como la fruta del diablo, debería estar bien ya que eran lo suficientemente buenas para ser utilizadas por sus seguidores y mascotas. O mejor dicho, planeó producir esas armas en masa internamente. Sin embargo, comparado con todo eso, el registro que hizo posible remover el Sacred Gear de su usuario era más importante para él ya que, a diferencia de la espada sagrada, de la cual no estaba seguro si era posible desarrollar más, era posible desarrollar más el Sacred Gear. Todavía pensando en Asia, Masa miró a Rainare, quien inclinó la cabeza, sintiendo su extraña mirada. ¿Qué pasa, Masa-sama? Nada. De todos modos, a Asia no le había pasado nada, y el único que fue lastimado por Rainare fue Issei Youdo, por lo que Masa no le hizo nada a esta perra, y francamente, esta perra le fue útil. Aún así, planeaba regresar a su dominio después de esto, y considerando la trama y la naturaleza del trío de ángeles caídos, sintió que necesitaba brindarles protección. Toma esto. 3 veces. Masa les había dado 3 trozos de papel, lo que los confundió. Están invocando a los voladores. Volveré pronto al inframundo, así que no puedo estar a tu lado todo el tiempo, pero si necesitas mi ayuda, solo úsala y apareceré a tu lado. Las 3 podían ser unas perras, pero aún así, eran sus perras. Si alguien quisiera tocarlos o matarlos, ¿dónde estaría su cara? Al escuchar esas palabras, todos rápidamente tomaron esos volantes. Si bien no se volvieron más fuertes, siempre y cuando Masa saliera, sabían que estarían bien. Maldita sea, Rainare, deja de acapararlas todas. No seas egoísta. No, me los llevaré a los 3. Masa miró a los 3 sin palabras y dijo, no luchen. Puedo hacer más. Ah, entonces, ¿puedo conseguir cientos más? Masa ignoró la desvergonzada petición de Rainare y les dio a cada uno de ellos 10 voladores de invocación. Por cierto, ¿de verdad vas a regresar, Masa-sama? Sí.
¿Cuánto tiempo te quedarás? Volveré en unos días, así que... Antes de que Masa terminara, todos lo atacaron, tratando de sacarle provecho, ya que sabían que no podrían verse por un tiempo. Aún así, en ese momento, los tres se habían enamorado completamente de él. Capítulo 73. Gracias, Sonane. Finalmente, había pasado una semana y era hora de que Masa regresara al inframundo. Naturalmente, no estaba solo, ya que Asia vendría con él. Francamente, él pensó que ella se quedaría en el mundo humano, considerando que se había hecho amiga de los miembros de la nobleza de Sona, convirtiéndolos en amigos. Si Masa tuviera que decirlo, no importaba dónde se quedaría Asia, si era en el inframundo o en el mundo humano, o mejor dicho, probablemente era mejor para ella quedarse en el mundo humano, pero Asia dijo vehementemente: iré con Masa-sama. Sí, Asia comenzó a usar el sufijo sama en él desde que Sona le había recordado que Masa tenía un alto estatus y si no quería meterse en el lado malo de su familia, necesitaba mostrar su respeto a Masa, al menos frente a su familia, ya que no había duda, su familia era particularmente sensible hacia este tema ya que provenía de una familia noble. Ya fuera Masa, Sona o Rías, a ninguno de ellos le importaba este problema, pero su familia era diferente, por lo que Sona pensó en recordarle a Asia, especialmente cuando había pensado en ella como parte de una familia, considerando, bueno, estaba claro, ¿verdad? Mientras seguía observando, lista para partir y regresar al inframundo, Sona sintió que su corazón se encogía de alguna manera. El tiempo que pasaron juntos tal vez no fue largo, solo una semana corta, pero aún así, él le había mostrado muchas cosas y los sentimientos que ella nunca antes había sentido también comenzaron a florecer. Al mismo tiempo, estaba segura de que Masa no sabía que cualquiera que pudiera derrotarla en ajedrez se convertiría en su prometido, aunque, como era de esperar, fue difícil para ella ser la que planteó este tema ya que era mujer. Sin embargo, no había duda de que ella se resistía a dejarlo, especialmente cuando pensaba en los días que habían pasado juntos, jugando al ajedrez, comiendo muchas comidas deliciosas y luego visitando varios lugares. Si bien no habían estado solos, ella disfrutaba de ese tiempo. Bueno. ¿Me vas a extrañar, Sonane? Por lo general, Sona podría hacer un comentario brusco para ocultar su timidez, pero parecía que estaba realmente triste. También visitaré el mundo humano de vez en cuando, y si tienes tiempo, ¿qué tal si visitas mi casa? Te daré la bienvenida allí. ¿Está bien? Sona se sorprendió, pero no rechazó esta idea, dándose cuenta de que también podía visitar a Masa. Seguro. Masa asintió y dijo: incluso podrías conocer a Seraphaya-sama, ya que ella visita a menudo mi casa. Déjame pensarlo otra vez. A Sona no le importaba visitar la casa de Masa incluso si sus padres estaban allí, pero si estaba Seraphaya, sintió que bien podría esperar a que Masa viniera al mundo humano, especialmente porque sabía que Masa había comenzado un negocio en el mundo humano. Entonces, nos vemos luego. Nos vemos luego, a todos. Dejando esas palabras, Masa y Asia abandonaron el mundo humano y se dirigieron al dominio de la casa de Bábula. Aún así, incluso si Masa se hubiera ido, Sagi no podría ser feliz ya que sabía bien que su amor nunca daría frutos, especialmente cuando vio la expresión actual de Sona, quien acababa de observar aturdida el tren en el que habían entrado Masa y Asia. Por otro lado, mirando a su amo, que permaneció en silencio durante un rato, Tsubaki preguntó: ¿está bien con esto, Sona-sama? ¿Qué quieres decir, Tsubaki? Esta repentina pregunta despertó a Sona. No estoy segura de por qué pensaste en él como tu prometido, pero puedo decir que Masa-sama es un hombre excepcional. Si no estás siendo clara acerca de tu relación, entonces me temo que otros demonios de clase alta harán un movimiento hacia él primero. Para ser honesta, fue difícil para Tsubaki decir esto, pero ella sabía lo que su ama estaba sintiendo hacia Masa, y en lugar de esperar, sintió que Sona debería hacer un movimiento. Si tengo que ser sincero, con la excelencia de Masa-sama, es fácil para él buscar una prometida, y esas mujeres de clase alta estarán más que felices de convertirse en su prometida. Si no lo dejas claro, entonces podrías perderlo. Tsubaki sintió que Sona debía dejar todo claro o de lo contrario. Eso es demasiado, ¿no? Sona se quedó atónita, pero luego sacudió la cabeza suavemente. Después de todo, todavía es joven y no hay necesidad de que tengamos prisa. Sí, no había necesidad de apresurarse, y todo podía esperar lentamente. Después de todo, solo estaban en la escuela secundaria, pero lo que ella no sabía era que su decisión de esperar podría hacer que se arrepintiera enormemente en el futuro. Mientras tanto, Masa, quien estaba dentro del lujoso tren mágico de su familia, pensó que sus días en el mundo de los humanos le trajeron muchos beneficios, especialmente cuando no solo consiguió a Asia sino que también se convirtió en un ángel caído con 12 alas. Sí, 12 alas. Como había devorado a Donasek anteriormente, junto con Cocabiel, Masa tenía 12 alas, lo que demostraba que era el mejor de los mejores entre los ángeles caídos. Al mismo tiempo, también pensó que la diferencia entre 10 alas y 12 alas no era tan grande.
Aún así, mientras pensaba en este problema, sabía que si aparecía el próximo Masa y Masa de One Piece obtenía el tipo Zoan de fruta del diablo que deseaba ser, entonces este plan podría tener éxito. Al devorar a alguien con el poder de la fruta Hake, Masa podía adquirir los rasgos de aquellos que devoraba. Entonces, si combinó su cuerpo que había comido ese cierto tipo de fruta del diablo con el ADN de aquellos a quienes apuntaba, entonces lógicamente, debería ser posible que evolucionara, ¿verdad? Aún. Masa-sama, ¿qué debo tener en cuenta cuando lleguemos al inframundo? Masa miró a Asia, que estaba claramente nerviosa, y dijo suavemente: no hay necesidad de volver a llamarme Sama. Solo estamos los dos. Asia se sonrojó, pero sacudió la cabeza suavemente. No, necesito acostumbrarme a esto, ya que no quiero causar una mala impresión después de todo. Asia. Masa sonrió y le acarició la cabeza suavemente, y ella cerró los ojos, claramente disfrutando de su toque. Aún así, Asia también se sintió un poco en conflicto, al darse cuenta de que Masa era un año menor que ella, pero ella era la que actuaba infantilmente delante de él, pero, disfrutemos de este toque primero, y actuemos como una hermana mayor después. Mujer asiática. De alguna manera, Asia sintió que su rostro ardía cuando imaginó que Masa, que era robusto y varonil, la llamaría íntimamente a esa manera. Masa no estaba seguro de lo que Asia estaba pensando, pero sabía que esta monja no era tan pura como él creía, y ella tenía estos pensamientos pervertidos de vez en cuando. Su conocimiento podría ser limitado debido a su educación, pero después de conocer a los miembros de la nobleza de Sona, aprendió algo conocido como salud y educación física. Después de todo, no solo los chicos sino también las chicas eran pervertidas, y ver el inmenso cuerpo de Masa, que era enorme, especialmente en cierta área, todavía le daba un encanto gentil, y muchos quedaron directamente enamorados de él. Esta era la ventaja de ser guapo. No había necesidad de hacer mucho y muchos caían rápidamente, especialmente cuando Masa también era un hombre de negocios atractivo, talentoso y poderoso. En otras palabras, él era un director ejecutivo autoritario en la historia. Es más, siempre que alguien probara eso, incluso un ángel caído que odiara tanto a un demonio caería directamente ante él. Entonces, no había duda de que Asia no deseaba separarse de Masa y deseaba causar una buena impresión en su familia. Francamente, debería haber estado nerviosa, pero afortunadamente, Masa sabía lo que le preocupaba y la consoló. Sin embargo, no había duda de que, mientras todos conocieran su habilidad, nadie la rechazaría, ya que así de importante era su habilidad para todos. Cicatrización. Esta era una habilidad rara e importante. Sin embargo, su viaje fue agradable, y los dos hablaron de muchas cosas hasta que llegaron a su dominio, lo que dejó a Asia estupefacta ya que su dominio era tan inmenso como el imperio persa en su apogeo. Muchos podrían decir que el dominio de Masa era demasiado grande, especialmente cuando la familia Gremory, que era la familia de Sir Zetsu Lucifer, el actual Lucifer, estaba cerca de la isla de Honshu en Japón. Masa dijo lo contrario ya que la casa Gremory no era una familia noble con una alta posición. Pero lo más importante es que los 4 grandes satanes actuales no eran más que un símbolo o, peor aún, una mascota. Por otro lado, la familia de Masa, la casa de Bácula, tenía una estrecha conexión con la casa de Bael, quien era el líder y el rey del inframundo, lo que hacía que muchas cosas fueran convenientes. Aunque la relación de su tía con su marido no era tan cercana ahora, el hecho de que se casaran no cambió, y debido a esto, su familia recibió un gran apoyo, especialmente cuando todos también habían visto su talento. Por último, como Masa había dicho antes, con lo baja que era la población de demonios, esto no era nada, pensó, especialmente cuando ni siquiera había un mar dentro del inframundo, por lo que no había duda de que cada familia noble tenía un gran dominio propio. Aún así, cuando regresaron a sus dominios, Masa vio a una mujer encantadora y madura dándole la bienvenida. Madre mía. Miss Bael suspiró y luego sonrió cuando vio que Masa había llegado, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que no había regresado solo. Sin embargo, Misla no era la única, ya que había una linda chica que también vino y lo recibió con una expresión molesta. Masa, ¿por qué no me invitaste a ir al mundo humano? Sin embargo, al igual que Misla, la niña se detuvo y miró a Asia con confusión. Esto es 2X. Masa tosió y luego presentó a Asia a todos. Esta es mi obispo, Asia Argento. Es un placer conocerte. Soy el obispo de Masa-sama. Asia Argento. 2X. Sin embargo, no había duda de que cuando apareció esta linda chica conocida como Asia, un toque de urgencia apareció en sus mentes. Aún así, este era un problema que Masa de DXD tenía que resolver por sí mismo, y Masa de One Piece estaba contento de que su Pika Pika no me hubiera ganado propiedad sagrada. Bueno, probémoslo primero. Perona, atácame con tu fantasma. Capítulo 74. ¿Estás seguro, Masa? Perona miró a su hombre y le preguntó preocupada. Sabes que si mis fantasmas te golpean, te deprimirás, ¿verdad? ¿Te parece bien mostrar esa parte de ti a todos? Francamente, ella también quería ver a Masa a las 4 y deprimirse, pero estaba segura de que si eso realmente sucedía, aunque él no dijera nada, por la noche ella sería atormentada por él.
Su rudeza estaba bien, pero a ella le gustaba más su lado gentil, ¿de acuerdo? Después de todo, si él fuera tan rudo, sus piernas estarían temblorosas y ella pasaría todos sus días en la cama todo el tiempo. O mejor dicho, este tipo debería conseguir más mujeres. Ella se resistía a tenerlo con otras mujeres y quería monopolizarlo, pero también entendía por qué Karina la atraía a pesar de que Karina lo amaba tanto. Aún así, mientras Perona dudaba, Karina y Brock estaban llenos de emoción. Sí. Solo atácalo, Perona. Yo. Adelante. De todos modos, eres su mujer. No hay de qué preocuparse. Yo. A diferencia de Perona, los dos se divirtieron y desearon ver a Masa deprimirse. Este chico siempre había sido genial y popular entre las mujeres, así que verlo deprimido y mostrando su parte vergonzosa las haría felices. Como Masa había dicho antes, navegar no era divertido, especialmente cuando había falta de entretenimiento en este mundo. Además, era un barco y no había casi nada más que libros y entrenamiento. Afortunadamente, ya fuera Masa, Karina o Brock, a todos se les daba bien la música, así que no era aburrido. Masa también creó varios juegos de mesa para que todos pudieran divertirse cuando estuvieran aburridos. Bueno, también hubo sexo, pero Karina y Perona morirían si Masa seguía abrazándolas. En cuanto a Brock, este tipo no tenía parte inferior del cuerpo, por lo que solo podía convertirse en monje o concentrarse en su música. En cuanto a burlarse de las mujeres en el barco, no quería morir y no era un tipo tan estúpido que coquetearía con todas las mujeres que conocía, especialmente cuando no podía hacer nada. Aún así, incluso si la distancia entre Thriller Bark y Butter 7 no era mala, tuvieron que pasar un buen rato, por lo que no había duda de que deseaban ver algo interesante, y al escuchar las palabras de Masa, que quería ser golpeado por los fantasmas de Perona, nadie quería perderse esta escena. Trago. Sí, Karina y Brock se divirtieron, pero Perona fue diferente. Para que quede claro, no comenzarás a vengarte más tarde si te ves afectado, ¿verdad? Perona preguntó tímidamente. No lo soy. Masa sacudió la cabeza y dijo, ¿crees que soy un tipo tan mezquino? Fue porque fue él quien hizo esta pregunta. Dejando escapar un suspiro de impotencia, quería llorar sin lágrimas, pero de nuevo, si Masa estaba realmente enojado, solo vistáramos el uniforme de sirvienta ya que estaba segura de que al usarlo, él la perdonaría. Además, al igual que Karina y Brock, Perona quería ver a Masa en los cuatro. Horror. Ver a este bastardo que vivió para jugar con ella deprimido debe ser divertido. Pensó Perona. Aún así, interiormente, ella tampoco quería lastimarlo, por lo que simplemente invocó a un fantasma. Hueco negativo. Perona balanceó su delgado brazo y, de repente, un fantasma extraño pero lindo con una lengua afuera de su boca fue convocado antes de moverse hacia la dirección de Masa. Negativo. Francamente, no había nada de aterrador ni tenso en esta situación, pero de alguna manera, nadie cerró los ojos y todos observaron todo mientras dejaban de respirar, deseando ver lo que Masa quería hacer. Desarrolló una nueva habilidad que le permitió derrotar a un fantasma. De alguna manera, ese era el pensamiento de todos, y por eso, aunque querían que pareciera deprimido, también esperaban que tuviera éxito. Luego, cuando el fantasma se acercó y casi alcanzó a Masa, Masa finalmente hizo su movimiento. Purga. Extendiendo su mano, una luz brillante se emitió desde su palma hacia el fantasma. Negativo. El lindo fantasma gritó de dolor antes de desaparecer por completo. 3 veces. Hueco. Perona de alguna manera gritó entre lágrimas y luego miró a Masa con incredulidad. ¡Qué cruel! Su lindo fantasma fue cruelmente purgado por este bastardo sin ni siquiera una sola piedad, lo que la reprimió aún más. Masa asintió, sintiéndose satisfecho, pensando que era bueno que hubiera devorado a Cocabiel. Hazlo con todo, Perona. Dame todos tus fantasmas. Ahora me has vuelto loco. Perona levantó ambas manos y las bajó mientras gritaba sus movimientos más fuertes. Lluvia negativa. De repente, toda la nave se llenó de los fantasmas de Perona, y todos se movían al mismo tiempo hacia Masa como un bombardeo de artillería. No había vuelta atrás. Perona decidió hacer que este tipo se deprimiera. Aún así, por dentro, estaba un poco asustada, preguntándose si su cuerpo sería sostenido por él durante un día entero. Si eso pasa y entonces podría morir. Pensó Perona para sus adentros, pero afortunadamente allí estaba Karina, lo que la hizo suspirar aliviada. Karina. Sin embargo, al ver esto, Masa se sintió extraño, preguntándose si haber dormido con él había hecho que Perona se volviera más inteligente y más fuerte. Al mismo tiempo, tenía que decir que la fruta del diablo de Perona era buena, ya que era una habilidad metafísica. Incluso si hubiera comido la Pika Pika no Mi, a menos que derrotara a Perona literalmente, no en el sentido metafórico, entonces no podría derrotar a esos ellos invocados por Perona. Bueno, eso es el pasado. De repente, su cuerpo exhaló una luz suave, y aquellos fantasmas que se acercaron a él rápidamente ardieron y se convirtieron en cenizas como si hubieran sido exorcizados por él. Perona. Genial.
Aún así, Karina estaba feliz de que Masa se hubiera vuelto más fuerte. Su luz podía derrotar a un fantasma, por lo que sabían que ya no había nada de qué preocuparse. Al fin y al cabo, cuanto más fuerte era, mejor. Sin embargo, si hubo alguien en el grupo que también se vio afectado por esto además de Perona, ese fue Brock. ¿Por qué? Ah, puedo morir con eso, ¿verdad? Sabía que Masa podía matarlo y Brock se puso aún más nervioso. Sin embargo, los pensamientos de Masa nunca habían estado siempre en Brock ya que estaba a punto de llegar a Batter 7, y para entonces, haría su barco, pero le preocupaba que también se encontrara con el objetivo que quería devorar. Sí, como lo había explicado antes, realmente planeaba devorar a Rob Luxy. Dejando a un lado el talento de Rob Luxy, Masa también estaba interesado en la fruta del diablo Zoan de Rob Luxy, Neko Neko Noni, modelo leopardo. ¿Por qué? Muchos debieron cuestionar esto, pero esto fue porque él era el demonio de la casa de Bácula, por lo que no había duda de que todo Zoan relacionado con los gatos era algo que le era fácil de controlar, especialmente cuando había escuchado que el despertar de Zoan despertaría el alma animal que podría apoderarse del cuerpo de su usuario similar a esos carceleros en Impel Down. Si bien Masa no pensó que perdería la cabeza por la naturaleza innata del respectivo tipo de Zoan que había decidido comer, no había duda de que tener una fruta del diablo relacionada con los gatos era más fácil de controlar para él ya que, como el demonio de Bácula, su habilidad innata para controlar y domesticar a todas las criaturas relacionadas con los felinos le traería el mayor beneficio. Aún así, si era posible, pensó en conseguir la fruta del diablo de Quien, que también era de tipo felino, pero el país de Wano estaba demasiado lejos y Masa sintió que era bastante problemático ir allí. Por último, en comparación con Rob Luxy, el talento de Wozuo era mucho menor. Si había una ventaja, la fruta del diablo de Quien era un tipo antiguo que era mucho mejor que la de Rob Luxy, que poseía un tipo carnívoro estándar. Aún así, con el plan de Masa, no importaba qué tipo de fruta del diablo tipo Zoan hubiera comido, siempre que estuviera relacionada con el felino, no importaba, pero desafortunadamente, incluso si Batter 7 estaba cerca, no podía hacerle nada a Luxy ya que ya no podía comer frutas del diablo. Aún así, probablemente fue por suerte, o probablemente porque era el momento, o el autor simplemente quería que todo fuera interesante, así que en ese momento... ¿Este lugar es? Los tres Masas miraron al nuevo Masa al mismo tiempo, y sus mentes tenían pensamientos similares. Por fin apareció el cuarto Masa. Capítulo 75. Ah, ya veo. Mientras que el cuarto Masa se sorprendió cuando apareció de repente en este espacio blanco, rápidamente entendió todo incluso antes de que todos le explicaran algo. Como cualquier protagonista de historias de reencarnación o transmigración, todos ellos tenían cierta habilidad que les permitía crecer mejor que los demás, y eran estas habilidades las que los hacían capaces de compartir y combinar. Sí, cuando apareció el cuarto Masa, como se esperaba, su apariencia, inteligencia, talentos y todo se volvieron 4 veces más fuertes. Al mismo tiempo, al igual que en el videojuego donde podían obtener un corazón bonus, esta vez, al aparecer la cuarta Masa, sus vidas estaban garantizadas ya que mientras más Masa apareciera, más difícil era para ellos ser asesinados ya que mientras alguno de ellos viviera, seguirían siendo revividos. Sin embargo, con esto, la preocupación de Masa de One Piece quedó aclarada, y no había necesidad de que se preocupara por implementar su plan cuando llegó a Batter 7, por lo que no había duda de que aquellos a quienes les agradaba Rob Luxy tenían que pedirles disculpas ya que su plan no cambió y planeaba devorar a la gente más fuerte en la historia del gobierno mundial. Aún así, Masa de Maouka no tuvo problemas y tuvo una vida muy tranquila, ya que se concentró en estudiar varias cosas y ganar dinero. Hizo la pregunta que más preocupaba a todos. ¿De qué mundo vienes? Naturalmente, Masa de Maouka presentó a todos primero, contándole al nuevo Masa a todos sobre esta habilidad y luego, por último, preguntó de qué mundo venía este nuevo Masa. El nuevo Masa parecía estar aturdido ya que no esperaba que todos ellos vinieran de superpoderes, obras sobrenaturales, mágicas y relacionadas con la ciencia ficción, lo que lo dejó sin palabras. Lamento tener que decepcionarte, pero vengo de un mundo normal sin magia, tecnología futura, criaturas sobrenaturales y muchos otros. Sin embargo, cuando pensó que todos estaban decepcionados... Eso es genial. 3X. El nuevo Masa se quedó aturdido por un tiempo, pero como su inteligencia también se hizo 4 veces más fuerte, también entendió por qué todos estaban felices. No tienes por qué preocuparte. Debería haber una historia sobre tus mundos en mi mundo, y también suelo leer y ver obras relacionadas con los otakus. ¿Oh, no eres un otaku? Después de todo, el nuevo Masa parecía joven como ellos, y según su conocimiento, no había duda de que el nuevo Masa sería un estudiante, así que no debería simplemente pasar su tiempo disfrutando de la juventud viendo anime y leyendo manga o novelas. El nuevo Masa se limitó a sonreír y dijo con calma, como un hombre maduro con el que la sociedad había jugado. Después de todo, soy huérfano y no tengo mucho dinero, especialmente cuando también tengo que ayudar a mi hermana mayor, ya que su trabajo no es estable. Ya veo. 3X.
Al igual que Masa de One Piece, este nuevo Masa no parecía tener un buen trasfondo. Aún así, el nuevo Masa ya no estaba solo, y los tres le dieron suaves palmaditas en la espalda. Sin embargo, el nuevo Masa también se dio cuenta de que su vida no era tan mala, especialmente cuando había muchos que estaban peor que él. Más bien, aunque algunos Masa pudieran tener una gran familia, tenían sus propios problemas, y sus problemas eran tan grandes que él, el nuevo Masa, sabía que sus problemas no eran algo que él, un hombre común y corriente, pudiera solucionar. Incluso llegó a pensar que su futuro estaba condenado. Masa de One Piece probablemente podría verse enredada en varios problemas de los protagonistas originales, poderosos piratas, los marines e incluso el gobierno mundial. Masa de Maouka tuvo que cambiar el status quo de los magos en un mundo donde la mayoría de las personas eran humanos normales. Masa de DXD tuvo que luchar contra la singularidad conocida como Issei Odo. Por otro lado, el nuevo problema de Masa era simple. Había nacido en Japón como un huérfano común y corriente. Sí, ese era su problema. No tenía ingresos estables, ni padres y, lo más importante, era estudiante, lo que significaba que era menor de edad. Lo más importante es que su hermana mayor, que era su única familia, no tenía un ingreso estable debido a su trabajo. Bueno, no era como si tuvieran problemas de dinero, ya que todavía tenían dinero del seguro de sus padres fallecidos. Además, cuando fuera adulto todo iría bien, ya que el dinero del seguro de sus padres fallecidos le permitiría ir a la universidad sin problemas y luego conseguir un trabajo estable. Sí, ese era su único problema, pero aún así, debido a cierto accidente que tuvo su hermana mayor, su dinero estaba al límite, y vivían al día consumiendo los ahorros de la indemnización del seguro. Afortunadamente, como cualquier Masa, su apariencia era buena y tenía una buena mente, por lo que su vida no era mala, especialmente cuando había muchas mujeres amables que querían ayudarlo. Naturalmente, no los tocaría, ya que si lo hiciera, su hermana mayor lo mataría a él y a los demás, lo que la convertiría en una criminal. Sin embargo, él comprendió su papel, el papel que todos deseaban que desempeñara. El nuevo Masa no tuvo que luchar ni tampoco tuvo que hacer nada. Después de todo, solo confiando en los recuerdos y habilidades de los tres Masa, no había duda de que podrían vivir bien, especialmente en este mundo donde todos eran simplemente humanos normales. Sí, como humano normal, no podía brindar mucho apoyo, especialmente cuando vivía en 2024, que era un mundo atrasado en comparación con el mundo de Maouka. Bueno, el mundo de One Piece también puede ser al revés, pero había muchos conocimientos, poderes y cosas únicas, pero no había nada en el mundo de New Masa. Pero eso no importaba, ya que el nuevo Masa podía ayudarlos a leer sus respectivas historias sobre dónde vivía el resto de Masa. El nuevo Masa conocía bien su papel, pero ¿era eso lo único que podía hacer? Si fuera antes, el nuevo Masa podría decirlo, pero después de medio año, todo empezó a cambiar para él. No me digas que tienes un truco como esos protagonistas que se reencarnan en Japón. Sí, similar a cualquier protagonista que reencarnó en el nuevo mundo, el nuevo Masa también tenía una habilidad única. Sí. ¿Qué es? 3X. Los tres se sorprendieron y rápidamente preguntaron con curiosidad, preguntándose qué tipo de habilidad tenía la nueva Masa. Sin embargo, teniendo en cuenta que el nuevo Masa se reencarnó en el Japón normal, su habilidad debería ser como esas historias de romance en las que obtiene recompensas por salir con chicas, ¿verdad? No, mi habilidad no es así. Aunque salga con chicas, mujeres o heroínas, no conseguiré nada, ¿de acuerdo? Espera. Espera. ¿Hay heroínas en tu mundo? Así debería ser, asintió la nueva Masa. Ya lo había olvidado, pero cuando conseguí tus recuerdos, los recordé todos. 3 veces. Este tipo, ¿no tuvo mucha suerte? Sentían que la nueva Masa tenía demasiada suerte. Después de todo, este tipo no tenía necesidad de pelear. Sin embargo, rápidamente negaron con la cabeza porque sabían que incluso si los problemas de Masa parecían nada ante ellos, podían decirlo porque tenían mucho dinero y una familia completa. Ser pobre significaba que uno no tenía esperanza, ni futuro, ni sensación de paz, y ser huérfano significaba que uno no tenía el amor de sus padres. Aún así, cuando oyeron de la habilidad del cuarto Masa, todos quedaron estupefactos. Voz del futuro. El cuarto Masa sonrió y dijo, esa es mi habilidad. 3 veces. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.